Esto es El Espejo de Vivian y Francesca, un podcast donde se habla, se escucha y se sueña fotografía. Nuevo episodio del Espejo de Vivian y Francesca. Este es un episodio especial, ya lo hemos anunciado, el episodio número 12 con Inma Barrio. Y con Leire Chazarra. Y este es el episodio fin de la primera temporada. Una temporada que empezamos el 17 de enero. Fíjate lo lejos que suena eso. El 17 de enero. Y que hicimos una pruebita piloto con un amigo, con Mauro Sarabia, gracias Mauro, el 17 de noviembre. Estamos marcadas por el número 17, ¿eh? Pero qué lejos Sí. Suena todo aquello. Madre mía, todo lo que ha llovido desde entonces. Además de veras. Sí, sobre todo estos últimos días. Pero sí, ha sido un camino a veces un poco tortuoso también. Sí, sí, eso también tenemos que reconocer, que han sido bastantes más las alegrías, pero la fase inicial... Y más intensas. Sí, la fase inicial tecnológica, mundo micros... Sí, porque nosotros además somos bastante tecnorrígidas. Entonces... Tecnorrígidas, me ha gustado. Sí, entonces con esas cosas de la técnica ya sí nos pone muy nerviosas. Sí. Y estábamos como muy inseguras y con mucho miedo de que nos empezaran a fallar los aparatos y todas esas cosas interesantes que íbamos a decir y que de hecho hemos dicho, pero más han dicho nuestros invitados que nosotras. Que ellos son los importantes y las importantes. Exacto. Que se nos quedaran ahí un poco en el aire y sin quedar registradas por el micro, por el ordenador o por el aparato que fallase. Pero bueno, dentro de lo que cabe, ha habido sus sustos que ya vamos a contar, pero dentro de lo que cabe ha ido todo muy bien. Pues muy bien. ¿No? Pues yo creo que sí. Sí. De una aventura que iniciamos porque un día Inma Barrio tuvo la bilbainada, la idea de hacerme una pregunta así como dejándolo caer. Sí, le dije, oye, Leire, porque claro, estábamos Leire y yo en una situación laboral, pues Leire estaba de baja. En suspenso, las dos, por diferentes motivos. Efectivamente. Y le dije, oye, ¿y si hacemos un podcast? Porque claro, nosotras en realidad nos conocimos a través de la fotografía, es lo que nos ha unido y hablábamos mucho de fotografía. Y dijimos... Pues bueno, le dije, ¿por qué no hacemos un podcast? Y vamos, ella no dudó nada, fue como decirle... No, luego dije, Dios mío, qué rápido le he dicho que sí. Sí, bueno, yo qué rápido he propuesto también, porque luego, pues eso, la logística que vino detrás, ¿no? Sí. Es pensar en todo el trabajo que lleva a montar algo así. Porque sí que es verdad que en mi caso además tiene un poco delito, porque cuando vemos un programa de televisión o escuchamos un programa de radio, que es lo más parecido a un podcast, no nos damos cuenta, porque es algo que no se ve, de todo el trabajo que hay detrás. Y yo tengo que confesar que pensaba que iba a ser más ligero en ese sentido. Sabía que iba a haber trabajo, porque sabes que tienes que contactar con la gente, que tienes que preparar las entrevistas, porque no es ponerte aquí y hacer las preguntas que se te ocurran. No. Luego sí que es verdad que improvisamos mucho. Sí, y hay un montón de factores también, porque al final pues una puede tener el día más flojito que la otra, entonces cómo te vas conociendo, cómo vas pues solventando esas pequeñas cosas, ¿no? El día que tenga el invitado o la invitada, las veces que igual puedas pensar que va a dar hasta X y no llega o sí, pero bueno, que en realidad yo creo que los 11 que hemos hecho, vamos, mis expectativas muy por arriba de lo que pensábamos. Ellos muy generosos, muy generosas, o sea, muy bien. Nos han dado muchísimas facilidades para concertar las citas, que a veces es lo complicado, porque claro, cada uno tenemos nuestras agendas, bien es verdad que tú y yo no estábamos trabajando en ese momento. Bueno, pero luego entre clases mías, los tuyos también teníamos. Exacto, o sea, no estábamos trabajando, pero sí teníamos nuestras cosas en agenda. Entonces, claro, poner a 3 personas y a veces hasta 4 personas a la vez de acuerdo para una grabación, pues no es fácil, pero yo me quedo también con, ¿te acuerdas como decíamos al principio? Y siempre se lo decíamos a los invitados y a las invitadas cuando contactábamos con ellos, decíamos, queremos que sea una conversación. Sí, una charleta. Que no sea un interrogatorio, que tú no te sientas ahí que estás como casi en un examen, ¿no? Claro, y que no se tengan que preparar nada, porque al final dices, te están regalando una hora de su tiempo para un proyecto de 2 zumbadas. Que dices, te han dicho que sí, pues más la variedad que hemos tenido de personas en el podcast, ¿no? Que nadie nos ha dicho que no. Y sí que ha habido veces que incluso hemos tenido que grabar
2 episodios en la misma semana, Sí, más algún sí. vídeo y demás, ¿no? Entonces, Sí. sí que ha ayudado mucho esa generosidad por parte del invitado o la invitada, ¿no? Y eso ha sido una gozada, la verdad. Y eso, lo que dice Inma, no nos han dicho que no, y también, fruto del entusiasmo, también hemos contactado con un montón de gente que creo que Sí. podríamos llenar 5 temporadas. Sí, La gente que nos ha porque dicho que sí. algunos que teníamos ahí, pues metemos esto y tal, y ya nos tuvimos que poner un tope, ¿no? Decir, mira, Sí. van a ser 12, bueno, Sí, capítulo arriba, sí. capítulo abajo, pero bueno, 11, 12. Y luego, si sale bien, pues mira, Mm. ya arrancamos en la segunda, pero por poder hacer, porque claro, decíamos, pues no hemos tratado fotografía de Sí. tal, o no hemos no sé Además qué, queríamos no sé que fuera cuántos. variado, que no sea, Eso. pues que te salgan 3 capítulos que sean de un mismo estilo, queríamos que fuera un poco variado, también los teníamos grabados y a veces el orden que teníamos al principio, pues lo Sí, cambiamos va un cambiando, poquito. sí. Sí, sí, y una de las grandes dudas que tuvimos al principio fue, una vez de decidir el título, que eso también lo vamos a contar, Sí. porque con eso se sufre también bastante, Mucho. es con quién empezar, ¿te acuerdas? Sí, Que decíamos, sí. vale, lo vamos a hacer. Cuando ya dijimos, Sí. vamos a hacer un podcast, vamos a hacer un Ujú. podcast de fotografía, vamos a entrevistar a fotógrafos y a gente ligada a la fotografía que no tienen por qué ser fotógrafos o fotógrafas. Ahí te ¿con quién? lanzaste tú la bilbainada, ¿eh? Sí, porque estábamos, yo creo que no, yo creo que en el fondo, mirándolo en perspectiva, no nos atrevíamos tampoco a lanzar ningún nombre en concreto Sí. al principio, ¿no? Pues Mm. siempre tienes algunos que te dan vueltas y así, pero decíamos, jo, queremos que el primero sea un invitado que diga, o sea, que a la gente le interese, ¿no? Y que Sí. diga, está. Y entonces un día yo me levanté así como Muy espléndida. Sí, de decir, hoy me va a salir todo bien. Mm. Entonces le dije a Inma, además me acuerdo que te mandé un audio de WhatsApp y empecé Sí. así, Inma, igual es una bilbainada. Sí, igual me he venido muy arriba, pero Sí, tú me dices, ¿eh? Tú me Pero dices. como el no ya lo tenemos, es verdad, digo, Sí. ¿por qué no lo intentamos con Joan Fontcuberta? Mm. Y Inma me dijo, pues vale. Pues dale, total, teníamos también pequeños contactos que nos Sí, podían facilitar el sí. llegar a Joan. Sí. Y bueno, ahí contamos con... Sí. Primero se lo dijimos a Eduardo da Costa, Sí. que tanto Sema como Eduardo tienen mucha relación con Joan Fontcuberta, y le dijimos, mira, estamos intentando contactar con Joan para que queremos empezar el podcast así, Sí. y tal, no se lo digas a nadie, porque al Sí. principio íbamos así un poco de secretismo y tal, ¿no? Y me dijo, no os preocupéis, pues ya le comento y tal. Por otra parte, también teníamos a Ricky Dávila, que tiene muy buena relación con Fontcuberta y estuvo muy dispuesto a ayudarnos y tal. Y al final conseguimos, bueno, le escribimos el email y con todas esas referencias y ese grupo de presión, como digo yo, Sí. conseguimos, bueno, y Joan la verdad es que nos contestó bastante pronto y nos contestó muy amable, porque Joan, eso era justo antes de Navidades y Joan se iba a Canadá. Se iba a Canadá. A pasar las Navidades, y ya ves, nos va a decir después de Navidades, nosotras queríamos lanzarlo en enero y tal, y nos dijo, va, cuando llegue allí os aviso. Os aviso y buscamos el huequito. Y buscamos el hueco. Sí, que además yo me acuerdo que con el desfase horario y demás, yo le decía, el primer programa ya, ¿sabes? Me veo a las 4 de la mañana grabando y durmiendo en el sofá. Digo, empezamos ya de matrimoniadas. O sea, no hemos empezado y ya fíjate que estamos ahí. Sí, porque nosotras estábamos dispuestas Sí. vamos, a adaptarnos al horario de Joan, y si él tenía que hacerlo cuando aquí fueran a las 3 de la mañana, Sí. aquí hubiéramos estado tú y yo. Sí. Haciendo la entrevista a Joan Fontcuberta. Y fue una entrevista también que para prepararla nos ayudó Sema da Costa. Para algunos temas queríamos saber sobre todo, no tanto la trayectoria, ya lo diré, de Joan Fontcuberta, que la conocíamos, sino en lo que estaba metido en ese momento, ¿no? Estábamos más interesadas en explicar pues qué está haciendo ahora, ¿no? Y que él lo explicara. Eso, también. sí que lo explicara. Aparte que coincidió justo que iba a publicar el libro. De dinosaurios. Sí, y estuvo muy, muy bien, porque incluso a mí me gustó de ese episodio, a posteriori, ya cuando lo sacamos y demás, pues claro, el primer episodio, pues la gente que está relacionada con nosotras de la fotografía, pues más o menos sabes que les va a gustar, ¿no? Sí. Pero, jolín, yo, por ejemplo, pues gente que conozco que no tiene nada que ver con el mundo de la fotografía, había escuchado el programa entero, lo había encantado. Y dices, ostras, pues sí, con Fontcuberta, hombre, él estuvo genial, la verdad. Él estuvo muy cercano. Y no era solo hablar de fotografía para fotógrafos, sino que era como, pues cómo es él, ¿no? Sí. Y claro, esos mensajes a nosotras ya desde el principio de,
no le gusta, ¿y cuándo es el siguiente? Y no sé qué. Sí. Y digo, yo le mandaba a leer y le reenviaba WhatsApps. Digo, mira, Sí. no sé qué. O de Instagram que escribía a la gente y demás. Y eso, pues bueno, fue un poco la semillita, ¿no? De ir contagiándonos de Yo creo ilusión. que en el episodio con Foncuberta, que teníamos un poco miedo también, bueno, miedo, quiero decir, pues qué tipo, es muy importante en una entrevista el tipo de relación que tienes en el momento con el entrevistado, y si conectas en ese momento, pues todo va mucho más fluido, salen temas también más personales de una forma más espontánea, no tienes que estar ahí, que parece que está sacando los temas y las palabras un poco con calzador. Y él enseguida se lanzó a contar anécdotas, también el tono que tenía era muy cercano. Yo creo que estuvo a gusto él con nosotras también nos relajamos bastante, pese al susto que nos llevamos. Sí, porque Canadá y diciembre, pues os podéis imaginar, llegó un mensaje y Lidia ya en pánico. Ima estaba de camino a mi casa, que es donde grabamos, y a mí me llegó un SMS. Hoy en día los SMS solo se mandan para cosas malas, normalmente. Y me llegó un SMS de Joan Foncuberta diciéndome que en la zona de Canadá donde él estaba, los últimos días estaba viendo tormentas de nieve y que se le estaba yendo la electricidad cada 2x3, y eso hacía que se le cortara la conexión a internet, y me dijo, no sé cómo vamos a andar y tal para grabar y no sé qué. Y yo le decía a Lidia, esto tiene que ser una Foncubertada para ponernos como en situación. Digo, que esto no puede ser verdad. Me dice que no, tía, que en Canadá, en serio, que esto... Digo, bueno, pero eso dirá porque igual en la zona que está el seguro que no, pero como sabe que en Canadá sí, tampoco vamos a mirar ahí dónde está. Digo, esto es una Foncubertada seguro. Pero no, salió todo bien, la verdad. Y salió bien, y bueno, yo me acuerdo que yo le dije a Joan, digo, mira, pues Joan, o sea, lo intentamos, y si esto se corta o lo que sea, pues buscamos otro día. Yo diciendo, por favor, que esto aguante, que aguante 50 minutillos, que es lo que va a durar esto, que no es nada más, y al final aguantó. Y estuvo muy bien, y como decimos en esa entrevista, Joan Foncuberta contó muchísimas cosas, contó cosas, además, él dice en esa entrevista, porque yo me la he vuelto a ver, que él, por ejemplo, que mucha gente tiene que entender también que él no se dirige solo a un público fotográfico o experto en arte, sino que se dirige a un público en general con un objetivo muy concreto, que es el de llamarnos un poco la atención sobre cómo se nos puede engañar a través de las imágenes y a través de los relatos hechos en imágenes. A Joan Foncuberta se le critica muchas veces por las cosas que hace o cómo las hace, o porque pone en duda cosas que parece que tienen que ser un certificado de realidad o una prueba de que lo que estás viendo es real. Y él, en esa entrevista, hay un momento que a mí me gusta particularmente, hay muchos momentos, pero en el que él, sin pedírselo a nosotras, define muy bien cuál es su papel dentro del mundo de la fotografía. Yo creo que merece la pena que recuperemos, que rescatemos ese momento, para recordar un poco, como recordatorio de ese episodio que grabamos, ese primer episodio, que fue nuestro bautismo de fuego con Joan Foncuberta. Vamos a ver. Pues dale al play. Dale. Lo que pasa es que yo digo muy bien, pero si lo importante de la fotografía es la mirada, tiene que haber también alguien que funcione como un oculista, como un oftalmólogo, ¿no? Es decir, alguien que sea capaz de calibrar que ese ojo perciba con la nitidez suficiente, o que sea capaz de ajustar si hay miopía, si hay hipermetropía, o si hay astigmatismo, etcétera, ¿no? Es decir, que en cierta medida mi papel es el de ajustar esa mirada documental, esa mirada fotoperiodística. Qué bueno. Pero, repito, lo importante es que esos ojos vean, que esos ojos sean a distancia la mirada de una sociedad. Bueno, venimos de escuchar a un oftalmólogo que no sabíamos quién nos lo iba a decir, a una bióloga o fotobióloga, o como decía ella, ¿no? Que decía su abuelo. Sí, que ni siquiera su abuelo, él le decía algo así como, tú que eres fotobióloga, biofotóloga, eso es. Biofotógrafa, ¿no? Biofotóloga. Bueno, pues lo mismo también. Y ella es Sofía Moro. Sofía Moro, nuestra segunda entrevistada, bueno, la protagonista del episodio 2 del Espejo de Vivian y Francesca, con la que estuvimos en Soria. En Soria unos días antes de grabar, sí. Porque en Soria estuvimos en diciembre y con ella grabamos en enero, creo que fue poco después del Día Reyes. Sí. Y hablando pues de fotografía en general, de retrato y de ese retrato que tú y yo no nos hicimos en Soria. Tenemos una espinita de clavada porque, claro, nosotras sabíamos que ella iba a hacer retratos allí en Soria y nos queríamos poner a la cola.
Y además decíamos, perfecto, nos hace ya la foto, pues tenemos una foto para cuando anunciemos que estamos con ella y todas estas cosas, ¿no? Y llegamos allí y había una cola, bueno, en principio no amenazaba muy tal, grande, pero ahí fuimos conscientes y después de hablar con Sofía del tiempo que se toma ella para hacer el retrato, ¿no? Y el caso es que nos fuimos porque amenazaba nevada importante de vuelta para Bilbao. Entonces no nos quedamos y se nos quedó la espinita, o sea que Sofía ya lo sabe, de que nos la quitaremos, nos la quitaremos, sí. De hecho nos nevó. Nos nevó, sí, el viaje de vuelta fue muy bucólico, la verdad. Sí. Y nada, con Sofía ya aceptó, encantadísima. Además, yo recuerdo cuando llegamos ahí a Soria, el pedazo de abrazo, ¿no? O sea, fue como... Que yo además a Sofía personalmente no la conocía, pero... Yo la conocí, bueno, físicamente, o sea, yo sabía quién era ella porque coincidí en una charla que dio mientras hizo exposición en Getxo Foto, en el festival. Y le conocí a ella y al marido, pero vamos, le conocí de ponerles entrevistas. Sí. Entonces, claro, de repente en Soria hay... ¿Te acuerdas, no? Y dices, jolín, yo a esta mujer la he visto ahí hablar de sus trabajos, de sus cosas, y que sin tener una relación previa ni nada, ese achuchón de como de ánimo, cercanía, de como, chicas, qué guay que vayáis a hacer esto, y qué bien que hayáis contado conmigo. Y la verdad es que estuvo muy ilusionada desde el principio. Además, en Soria, bueno, estamos hablando de Soria, fue el encuentro que se hizo por un poco para apoyar a la plataforma por la creación del Centro de Fotografía e Imagen, y allí coincidimos bastantes personas. Fue un encuentro además donde se creó una atmósfera muy especial. Sí, fue muy bonito. Además veníamos también de estos años de COVID, ¿no? De confinamientos y demás, en los que muchos pues nos habíamos conocido a través de las redes y muchos habíamos dejado de tener contacto físico, ¿no? Entonces yo recuerdo que digo, creo que ha sido el sitio en el que más fotógrafos se han reunido y menos fotos se han hecho. Es que fue como, pero si no nosotras no nos hicimos fotos con nadie. Justo nos hicimos... Nosotras dos sí, pero con más gente. Pues, en la cena, aquella que estuvimos con Edu da Costa, con Paco Gómez. Ahí no tenemos foto. Y estuvimos un montón de horas, ¿no? Tenemos una comida. Grabé yo algún vídeo comiendo torreznos. Por eso nos enseñan. Tenemos de la comida que hicieron ahí el picoteo dentro del espacio. Pero es verdad que no nos hicimos. No, y tampoco veías a la gente con cámaras con los móviles. Fue como un momento. Podíamos haber sido biólogos. Sí. Porque muy pocas fotos se hicieron, Sí, porque vamos, de cámaras muy pocas se vieron por allí. Fue muy curioso. Sí que había gente que estaba haciendo las fotos pues para los periódicos y demás, pero para prensa, pero de lo que eran fotógrafos, digo, esto es como el colmo de un zapatero. De casa del herrero, cuchillo de palo, cuchara de palo es, ¿no? A mí me estás preguntando por un refrán que te recuerdo. Porque yo soy todavía que los peor mato que tú. Todos. Bueno, ya nos han entendido los que nos quieren entender. Y yo de la entrevista a Sofía Moro tengo que confesar, y yo creo que en tu caso también, que es una de las entrevistas entre todas que mejor sabor de boca nos dejó. Sí. De esas entrevistas que terminas y dices, qué bien. Sí. O sea, además recuerdo eso, el terminar de grabar, ya despedirnos de Sofía, ¿no? Y mirarnos las dos, o sea, y estar como hinchadas de... Qué guay, qué bonito, qué maja ella, qué disfrutona, estaba... Tenía en la mirada, el gesto, todo, ¿no? Estaba como una niña con zapatos nuevos. Era como, qué bonito que ella esté así. Ella además lo dice al final de la entrevista. La entrevista termina con un corte que es el que vamos a meter ahora, que es precioso, que yo creo además que ella también pone un colofón a la entrevista que es perfecto. Es que lo remata. Y en el que habla además de cosas que a todos nos ocupan en algún momento. Ella habla del famoso síndrome del impostor, ¿quién no lo tiene? Ella habla también de las dudas y las incertidumbres que se viven en el mundo de la fotografía. Y habla de la fotografía como forma de estar en el mundo, que a mí me parece algo precioso. Y ella además lo expresa muy bien. Vamos a escuchar a Sofía Moro. Dale el play. De etapas que dices, joder, pero si yo soy una impostora, si no sé hacer una foto, este trabajo, si solo me interesa a mí, si nadie habla de esto, no. Pero toda esa incertidumbre a mí me mantiene viva y me acerca a las cosas. No me puedo creer que tú tengas síndrome del impostor, por favor, no me digas eso. ¿Quién no tiene síndrome del impostor? Estás aquí con otras dos. Somos todo dudas, yo creo, y yo creo que eso es maravilloso también, ¿no? Yo creo que la fotografía te lleva a dudar más y a tener menos certezas, y eso yo creo que es una manera de estar en el mundo también. Y bueno, aparte de fotografía autoral, también hemos hablado de fotografía de móvil, una cosita que al principio
podía generar rechazo, no se entendía que la fotografía con móvil era fotografía. A nosotras también nos costó prepararlo porque era complicado encontrar referencias para hacer luego también la parte de sección que hicimos. Y en este caso, en el episodio 3, contamos con Rodrigo Rivas. Claro, que es una persona que lleva defendiendo que la fotografía hecha con el móvil también es fotografía, porque bueno, hay gente que también hoy en día pues le cuesta un poco. De hecho, Sofía Moro en esa entrevista es verdad. Decía que ella con el móvil no podía. Además hablaba como que se ponía de mala leche. Sí, porque decía que el móvil toma todas las decisiones por mí y eso yo lo llevo muy mal. Pues Rodrigo Rivas lo lleva muy bien porque controla muy bien todo lo que es la fotografía con el móvil. Y con él estuvimos hablando de eso, también hablamos un poco de cacharreo, que no es lo nuestro, pero bueno, que las cosas técnicas también pues llevan su tiempo y también hay mucha gente que está interesada en temas técnicos y sobre todo yo creo que cuando hablamos de móviles también muchas veces tiramos a la técnica y con Rodrigo estuvimos hablando pues que sí, que es posible utilizar el móvil como una cámara, hacer un trabajo fotográfico utilizando como una el móvil. Herramienta. Al final es que a mí, por ejemplo, a nivel personal sí que me sirvió a quitar un poco ese miedo, ¿no? De pues que a veces tiene que entrar en un trabajo, necesitas el móvil para algo, pues ¿por qué no utilizarlo, no? O sea, otra cosa es que vaya como muy en contra de tu filosofía, o sea, es como muy... Que tampoco tienes que usarlo porque sí, te quiero decir, si entra dentro de tu forma de trabajar y te ayuda o sea, te facilita las cosas en tu trabajo o tú encuentras una forma cómoda de fotografiar y de expresarte con el móvil, lo que a ti te es tan válido como cualquier otra cosa. Entonces... Estaba pensando que encima con Rodrigo, la coña, con perdón, fue que hablando de tecnología y de cosas así, fue cuando se nos cayó internet. Además, ese capítulo fue tremendo, porque claro, Leire, la pobrecita, estaba con COVID. Entonces, ya partíamos de que la logística iba a ser diferente, cada uno en su casa, que las 3 conexiones, que las 3 personas estuviéramos bien. Bueno, arrancamos bien y demás, y de repente Leire, yo veía que se quedaba como atascada así, digo, madre, está fallando internet, está fallando, y pues ahí estuve como 20 minutos, media hora hablando con Rodrigo. Se conocieron muy bien y nos conocimos. Yo tengo una doble entrevista por ahí. Sí, yo intentaba solventar, porque a mí fue que se me cayó el router. Yo me imaginaba a Leire aquí, ¿no? Corriendo. Corriendo, para arriba, para abajo, toda sofocada, encendiendo ya, típico, Leire informático, yo me la imaginaba así y yo con Rodrigo, y Rodrigo he de decir que es súper generoso, muy empático, decía, vosotras tranquilas, y como sé que grabar otro día, como sé que volver a empezar, porque yo he pasado por esto y sé que pasa estas cosas y os pasarán. Tengo que decir que antes del podcast, hablando con Rodrigo, porque Rodrigo lleva el podcast de Fotolari, en el que yo también he estado alguna vez, y antes de empezar el podcast, pues también para pedir un poco de asesoramiento, consejo en estas cosas, dije, ¿quién mejor que Rodrigo para decirnos, para ponernos un poco sobre aviso de dónde nos metemos? Y él me dijo, yo le expresé nuestros miedos con la técnica y de tener problemas con el aparataje, y él decía, no os preocupéis, os van a pasar cosas, pero todo lo que os pase me habrá pasado a mí. Ya. O sea fue muy generoso. Sí. Y bueno, pues al final salimos airosas también de eso. Yo superé el COVID también. Así que fue todo estupendamente en la entrevista con Rodrigo, con el que también estuvimos muy a gusto. Y de la entrevista con Rodrigo, pues al final nos quedamos con eso, con la dificultad que ha habido y que sigue habiendo muchas veces para que la gente se tome la fotografía hecha con el móvil un poco en serio. De hecho, él nos contaba una anécdota en la que decía cómo había sufrido en sus carnes y en persona pues las críticas de la gente hacia la fotografía con el móvil. Vamos a verlo. Me doy al play. Dale al play. Es una cosa que, vuelvo a decir, ahora no está tan mal, ¿no? La gente no reacciona tan mal. Yo hace 10 años, bueno, o 12, yo llevo 12 años haciendo fotos con el móvil, dándole esa importancia que no todo el mundo le ha dado, pero yo sí se la he dado desde hace 12 años. Y sí que ahora las formas de reaccionar son muy diferentes, ¿no? A como era antes. Antes estas bromas no eran bromas. O sea, yo siempre cuento que... ¿En serio? No, sí, yo cuento que, y esto es verídico y es verdad, y lo digo como una anécdota que me ha pasado, ¿no? Yo he tenido un estado en un festival en el que yo fui una persona que daba una charla, en el que se hacía un repaso histórico, ¿no? De la historia de la fotografía, pero pues éramos varios ponentes, y una de ellas era Cristian García Rodero, bueno, estaba yo también y tal. De esto hará como 9 años o 10 años casi. Y hubo gente que vino a ver mi charla
bueno, no solo a mi charla, obviamente venía al festival, ¿no? Obviamente, pero Sí. como la mía era la primera de todas, se quedaron en la mía, entraron en la mía solo para ponerme a parir. Pues yo voy a contar un secretito Cuenta. del episodio de Rodrigo. Me pasaba todo el rato que no le llamaba Rodrigo Rivas, le llamaba Rodrigo Cuevas. Yo y mi gramola en la cabeza de todo música. O sea, me tuve que poner un post-it en la pantalla del ordenador. ¿En serio? Perdóname, ¿Lo Rodrigo. tenías? Sí, tenía el post-it que ponía Rodrigo Rivas. Luego solamente le iba a llamar Rodrigo, ¿sabes? Pero digo, ojo, en el arranque, si en algún momento tengo que decir el nombre con el apellido, digo, es que voy a decir Cuevas, y es que me pasaba. O sea, Es una puñetera. Porque en ese episodio, ahora que ha dicho lo Sí, del post-it en yo el también me acordaba ordenador, ahora. dijo, porque hay un momento que Rodrigo dice algo así como, claro, yo no tengo tantos nombres en la Sí, cabeza como como tú Leire, y tal, no sé sí. qué. Y dice Inma, Sí. Leire, lo que pasa Es es que que tiene tiene todo el ordenador lleno de... Post-it. Mira, hoy casualidad solo tengo uno, a comprar chubasquero. Sí. Pero Y alguna cosa más, ¿no? sí, gomas de pelo gomas de y pelo. polvos de sol. Es que se acerca el verano y soy muy blanca. Y dice, tiene todo esto lleno de post-it. Y ella tenía un post-it con el nombre del invitado. Sí, tenía yo. Esta no te la perdono jamás. Pues bueno. Vale. Es que fue Vamos. buenísimo, es que entraba en pánico. Otra porque cosa me que tenemos venía en común, el tema de los posits, Bueno, porque por con supuesto. Gloria Oyarzábal, con Gloria que Oyarzábal. fue nuestra Buah, siguiente invitada, sí. descubrimos que tenemos una cosa en común, y esto va a sonar fatal, pero no sé cómo Sí. decirlo bien, que son cosas que hacemos en la ducha. Es utilizar los vaos, ¿no? Y esos momentos de relax de la mente, ¿no? Que Que se te ocurre de repente una gran Sí. idea y dices, ay Dios mío, estoy mojada, no puedo apuntar, no Sí. puedo no sé qué. Pues compartimos eso con Gloria. y además el tema salió de forma muy espontánea, Sí, fue muy gracioso. porque, bueno, con Gloria además tenemos muy buena relación, la conocemos en persona, hemos Sí. coincidido un par de veces con ella, Gloria es un amor y Sí. también es otra entusiasta del podcast, Sí. hay que decirlo. Mm. Y también en esa entrevista hubo muy buen rollo desde el comienzo, Sí. hicimos un repaso a su carrera, a sus libros y bueno, y a cosas curiosas que hay también en su carrera. Y hay un momento en el que nosotras tenemos siempre muy presentes, por cierto, que no hemos contado lo de cómo le pusimos el nombre al podcast, se nos va a olvidar, que no, eso luego para el final. Ah, vale. Y hay un momento en que yo le pregunto a Gloria por un trabajo suyo que ella me dice que siempre se lo pregunto, y es verdad, porque había estado poco antes en una charla en Bilbao y yo le hice la misma pregunta, de otra forma, pero Sí. también le saqué el tema de un trabajo suyo que se llama Ofelia. Ofelia. Y a la gente que conocemos, que somos la inmensa mayoría, Gloria, por su trabajo Woman Go No Grease, y ve el Ofelia, que son autorretratos que ella se hace desnuda, pues te choca un poco, ¿no? Y yo le decía a Gloria, jo, es que ese trabajo a mí me llama mucho la atención porque, claro, ves eso y dices, ostras, pues eso, Gloria viene de aquí, ¿no? De este Sí. trabajo. Y entonces eso nos llevó a la ducha. Sí, y ella además fue muy graciosa porque dice, jo, pues fíjate que estaba antes en la ducha Sí. y estaba pensando, ¿qué soy más, Vivian o Francesca? Lo vamos a ver, ¿eh? Y lo vamos a ver. Y fue muy gracioso porque dije, ostras, yo no había pensado que la gente igual pensaba que la pregunta con la que ibas a empezar, con la que íbamos a empezar los episodios, Sí. ¿no? En plan, ¿tú qué te defines? Más... O sea, es Sí. que ni se nos había ocurrido. Digo, ahí esta pobre mujer en la ducha estaría como Y pensando. de hecho esa pregunta no la hemos hecho nunca. No. En ninguno, creo que no me equivoco, de los 11 episodios que hemos grabado, hemos preguntado a los invitados. A Foncuberta le preguntamos por el tema de Vivian Maier, Sí. porque como puso en duda que existiera de verdad, pero a nadie hemos preguntado, ¿tú qué prefieres? ¿Y tú, Leire, qué eres? ¿Más Vivian o Francesca? Espera, esa es. Amiga. Pues a mí me gusta, fíjate que yo fotográficamente quizá me he identificado más con Francesca Burman. Ujú. Me gusta ese estilo que es mucho más misterioso, más psicológico. A mí me gustan los Sí. trabajos muy psicológicos, muy para adentro. Es muy de Me dijo tripas. una vez Eduardo da Costa, y tiene razón, que a mí me gustan los trabajos, yo decía, pues un poco trágicos, ¿no? Un poco Sí. de gente que sufre y un poco atormentada. Me gustan Foucault y así, ¿no? Casi Sí. estoy contestando una pregunta, pero... Bueno, y venido... Eduardo me definió a mí de una manera que me hizo mucha gracia. Me dice, Leire, con esa gracia que tiene Sí. al hablar, me dice, ¿a ti te gustan los fotógrafos que son muy para adentro? Y digo, pues lo has definido muy bien, o sea, Sí. esa mirada más sobre una misma, ¿no? Aunque Vivian Maier, el trabajo es maravilloso y recorrer las calles de Nueva York y las ciudades Sí. con Vivian Maier es una gozada. Y tenía una mirada privilegiada, es una mirada muy fresca y tal, y yo creo que también de alguna manera también se está fotografiando a sí misma, pero no me voy a meter en esos vericuetos, que yo soy muy aficionada, pero yo sí que me he identificado mucho más siempre con la forma de expresarse de Francesca Burman. Pues gracias por tu respuesta. De nada. Encerrona. ¿Y tú qué? Yo, pues yo también. Porque sí, yo creo que de una manera muy inconsciente y muy natural,
Francesca Budman llega a la vida, sobre todo, yo hablo de mí como mujer. Voy a meter este tema, pero es que yo creo que es así, ¿no? Porque desde la soledad de tú en tu espacio con la cámara, te empiezas a conocer, por decir de alguna manera. Luego igual ya sales de eso, pero sí que creo que la que más, la que menos ha tenido su momento Francesca, ¿no? Del ponerte delante de un espejo, de experimentar con tu cuerpo, luego la personalidad de ella, pues no era lo que, vamos, no era, quiero decir, acabó en suicidio. No estoy haciendo ningún spoiler. No, claro. no. Luego ella era una chica, pues, el carácter que ella tenía, que hay cosas que a veces no se entienden, ¿no? Sí. Pero cómo esas personalidades de una manera u otra nos calan a todas, ¿no? Y a todos, que también conozco trabajos de chicos que tienen en Francesca de alguna manera todas vemos y reconocemos un acto de valentía. Es decir, es muy difícil volver la mirada hacia ti misma, porque puedes ver cosas a veces que te cueste... Y luego el mostrarte, porque tú puedes hacer esas fotos como para ti, pero luego exponerte... Ostras. Y que eso tenga una coherencia también, o sea, que no sea una que cosa no sea exhibicionismo. Que no sea una colección de autorretratos sin más. En Francesca se ve que hay una historia detrás, se ve que hay una intención detrás, ¿no? Y luego que es un trabajo que yo admiro particularmente porque es un trabajo, ya murió en 1981, si no me equivoco, es un trabajo que está hecho pues desde mediados de los años 70, que fue cuando nací yo y tú un poquito más tarde, pero no mucho más tarde. Y que hoy en día permanece totalmente actual. Tú lo ves y lo ha podido hacer una foto. Tú eso lo presentas a un festival. De hoy en día. Entonces, a mí eso me parece que es un al final, cuando se habla... Y ella tenía 20 años. Sí. Yo creo que cuando se traspasa la emoción, eso es universal, eso le llega a todo el mundo, ¿no? Y eso no envejece mal, al contrario. Y yo creo que por eso Francesca, ahora va a sonar un poco así, pero siempre va a estar viva. O sea, ella, el trabajo, pues porque es súper necesaria. Y de una manera u otra, todos llegamos a sentirnos, yo creo que muy Francesca. Y Vivian, pues bueno, a mí me gusta mucho lo que dices tú, la fotografía. Hombre, las dos tienen una historia los personal. Retratos, todo está muy guay, pero bueno, que nos liamos, porque podríamos estar hablando de Gloria Oyarzábal. Disculpa, Gloria. No, pero vamos, porque ahora... Vamos con la ducha de Gloria. Porque ahora nos vamos a meter en la ducha con Gloria Oyarzábal. Vamos allá. Que es Ofelia, ¿no? En el que tú recurres a algo que igual... Siempre me dices, ese trabajo... Sí, es que a mí me llamó mucho la atención, sí, porque claro, recurres al autorretrato, al desnudo, ¿no? Es como muchos dirían muy del estilo Francesca Budman. Y es algo que, claro, si alguien te conoce por el Woman Go No Grid, de repente como que cortocircuitas un poco, ¿no? Y dices, ostras, Gloria viene de aquí, ¿no? ¿Cómo ves tú tu propia evolución? Claro, es que... A ver, yo es que es muy gracioso, porque además en la ducha estaba pensando, ¿qué soy más, Francesca o Vivian? Soy más Francesca. No es por nada, pero si las duchas hablaran, porque el aire es como, se me ha ocurrido no sé qué y me ha apuntado esto en el BAU, que no sé qué, o sea, ese es el nivel, o sea que gracias, no estamos solas, Gloria. No somos las únicas. Total, en las duchas hay que inventar una manera de escribir en las duchas. Sí. Pues de la ducha de Gloria al pánico que pasamos en el programa analógico. Fueron 3 segundos, pero de pánico muy intenso. Pensamos que era un happening del invitado actor, en este caso Víctor Clavijo, porque en el momento que tenía que entrar él, en este capítulo recordamos que estaba Chechu de Disparafilm y luego entraba Víctor, ¿no? Habíamos estado con Chechu, todo muy bien, y ya en el momento que iba a entrar Víctor, solo aparecía el pantallazo negro, iPad. Y no, pues era dándole aquí, pues era... Menos mal que Chechu está ahí para destensar y poniendo la voz de Víctor, si queréis hago yo del invitado, no sé qué. Y dije yo, ¿esto qué es? ¿Un happening del actor o cómo va esto? No, y luego enseguida apareció, pero le habíamos dicho, la idea de ese capítulo era, en lugar de que estuvieran los dos desde el principio, primero empezar con Chechu para hablar de cosas más técnicas y generales del analógico y luego tener a Víctor pues como... persona aficionada, que es aficionada y muy aficionada al analógico, que lo está disfrutando un montón y que encima tiene un trabajo muy peculiar, muy interesante y que nos contara un poco cómo era su experiencia con el analógico. Entonces le dijimos, mira, Víctor, pues te dejamos en la sala de espera del Zoom
y luego cuando nosotras hacemos paso, pues tú Sí, le das ya reenganchas. al botón famoso y reenganchas. Y claro, Sí. o sea, Víctor Al iPad, y yo veía, pasa el tiempo y anduvo luego... un poco lento, pero Bueno, y luego encima nos costó un montón terminar, porque desde que empezamos como a despedirnos, sí. además yo Sí, me acuerdo es que le verdad. estaban llamando al por teléfono, y cogías el Sí, teléfono porque él como que lo tenía una apagaba, él cita tenía con una alguien, cita. sí. Y yo decía, pues si las 6 ya han pasado un montón. Sí. Y era como, pobre hombre. O sea, Sí, además nos nosotros dijo, joder, si podemos acabar para las 6, ¿por qué he quedado? Entonces Sí. estábamos muy pendientes de la hora. Sí, al final era él que estaba como sin Sí, y él querer, pero seguía porque hablando, estábamos y en nosotras- esa maravilla Sí. de estar charlando los cuatro, que fue, Sí, que fue muy muestra chulo. también de que estuvimos muy a gusto Sí. también en ese capítulo. Otro especial, el de Rodrigo, fue un poco eso, telefonía móvil, nos gusta y queremos seguir haciendo especiales también sobre Sí. temas concretos, en momentos concretos, puntualmente. Mm. Y ese especial analógico estaba muy bien porque teníamos a Chechu, que es un gran especialista, que es un amor de Sí, persona. sí. Además, tiene un set precioso. Sí, la verdad es que, Vamos, madre mía. sí, se lo ocurra muy bien. Habló muy bien del analógico, nos dijo una idea importante y que desmiente un poco una idea muy generalizada, que es que el analógico es caro. Él dijo que no y dio sus argumentos, o sea que si Sí. queréis verlo, tenéis ahí el episodio para escucharlo y verlo. Y luego entró Episodio Víctor. 5. El episodio 5, especial analógico, y luego entró Víctor y nos contó su experiencia y nos mostró sus fotos. Sí, además nosotras, un día previo a la grabación del episodio, tuvimos una especie de coaching Sesión personal de con coaching, él fotolibro. para animarle, porque claro, es que tiene un trabajazo. Bueno, nosotros hicimos, Sí. de hecho, en el apartado de la sección de extras del episodio, enseñamos parte de Sí. estas fotos, ¿no? Y que hicimos una selección, una difícil selección, porque había Sí. mucho material muy Sí. bueno. Y nosotras hemos visto mucho de lo que hay por detrás, ¿no? Y le estamos ahí animando y chinchando a que cuando tenga un hueco entre grabación, rodaje, teatro, historias varias, Sí. se anime a hacer un Sí. fotolibro, Porque él el además material tiene es ganas. De buenísimo. hecho, Él tiene muchas ganas. sí, Sí. yo le contacté, yo a Víctor le conocía pues de haberle visto en serie y así, de mi época adolescente al salir de clase y esas. Sí. ¿Qué me iba a decir a mí entonces que iba a contactar con el malo No. de al salir de clase para Oye, el hablar de malo malísimo, fotografía? ¿eh? Sí, Uf. para hablar de fotografía, y además tiene una voz preciosa, Víctor. Sí. Y me acuerdo que él puso, porque él es bastante activo en redes, y puso en Twitter, seguramente también en Instagram, pero yo lo vi en Twitter, un pequeño vídeo con algunas de las fotografías que él ha hecho en los últimos tiempos, y a mí me gustó mucho ese vídeo, me gustaron mucho esas fotos porque eran sobre todo, había de todo, pero eran sobre todo fotografías hechas entre bambalinas. Sí. Y tienen el valor, a mí me recordaba un poco al trabajo de Jeff Bridges, el actor de Hollywood, que también le gusta la fotografía, que ha hecho muchas fotografías en los rodajes de Hollywood y tiene un par de fotolibros, además. Sí. Con esas fotos que tienen el valor de estar hechas por alguien de dentro, que Claro. esa atmósfera es mucho más cercana, mucho más íntima, y no existe esa barrera que se pone cuando un fotógrafo externo entra con la cámara, ¿no? Que siempre hay como una especie de barrera. Sí, es un intruso. Sí, sin embargo, cuando la hace un compañero, alguien que estás habituado a estar con él, con el que tienes confianza, pues todo eso también se traslada a la Sí. cámara y a la forma de fotografiar. Luego él nos contaba también que en el rodaje, ahora me va a perdonar, pero no me acuerdo, de una serie que hacía, como la cámara suya pues era como tipo de los años 40-50, que la tenía en el cajón pues como de una mesa, un escritorio o algo así, ¿no? Entonces que tampoco quedaba como mal. Entonces él también aprovechaba esos momentos que si en un momento determinado salía la cámara, no quedaba pasaba mal. Nada. Y entonces yo le contacté y le dije, Víctor, soy tal, no sé qué, tengo un blog y no sé qué, me han gustado muchísimo tus fotos y tal. Y yo ya sé, es que yo tengo que hacer siempre apología del fotolibro. Sí. Y entonces le decía, joder, no sé si has pensado alguna vez en hacer un fotolibro. Y él me contestó enseguida y me dijo, llevo pensando eso, pero es que estoy muy perdido porque no sé si qué editoriales recurrir y no sé qué, si alguien me pudiera aconsejar. Y ahí empezamos a hablar. Y le hablé de Inma, que está un poco metida en ese mundo de la edición de fotolibros y que conoce mucho más que yo el proceso industrial, por así decirlo. Bueno, y luego el emocional. Y el emocional, para que no porque ella lo ha sufrido en sus carnes, ¿no? Y entonces, pues él estuvo muy dispuesto. Le dije, si quieres, podemos charlar un día y te orientamos un poco. Y estuvimos con él haciendo coaching. Además, estuvimos las dos que yo decía, pobre, a este le ha tenido que explotar la cabeza de información, de nuestro entusiasmo. Porque estábamos como espínicas. Veíamos además tan claro que tiene que hacer algo que no tiene por qué ser ahora ni el año que viene. Las cosas tienen su tiempo, su ritmo, y cada
uno sabe, ¿no? Pero él estaba además, nosotros hablando, pues así, como diabéticas aceleradas, tac, 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 y él estaba así de costado con su cigarro, tomando apuntes y tal, y digo, joder, pues le estará interesando. Porque de hecho, lo escribimos después y le dijimos, igual te hemos apabullado un poco. Sí. No, de verdad, que a mí se aclarado mucho las ideas. Entonces, puede que en un tiempo, puede que igual sean 2 años o 3 o lo que sea, puede que haya fotolibro de Víctor Clavijo. Ojalá. Nos encantaría, de verdad, Víctor, Ojalá. que al final eso se materializara en un buen fotolibro, porque material tienes y muy bueno, muy buena. Esto no es para meter presión, ¿eh? No, es como un chascarrillo para contar y para porque, que la gente, claro. no tenéis que escribirle a Víctor para decirle saca ya, no le agobiéis, dejadle, porque yo creo que al final lo va a hacer porque él tiene muchas ganas y las tenía de antes, ¿eh? Y en ese programa, pues Víctor habló de su experiencia con la cámara, de qué es lo que hace, y contó una anécdota preciosa de un día que él salió a la calle con la cámara y le pasó esto que vais a escuchar. Dale al play. Y saqué la Roley un día a la calle y estos 2 ocupas que vivían en la casa de al lado me dijeron, tío, qué cámara más guapa. Y dije, hostia, puta madre, me acerco y les hago la foto. Entonces ya me acerqué, establecí el contacto, lógicamente, les pedí una foto y pasaba este tipo por ahí, este señor que parece hindú, que iba camino de su tienda y dije, vente con nosotros. Se sumó para la foto y le hice el retrato. Es que es buenísima, yo cuando la vi el otro día... Pero la gente me dice que si era yo el de la derecha, se parece mucho a mí. Sí, pensaban que era un personaje mío. Pero es que lo curioso de esta Uno es fotografía actor y ya es que, le ponen de cualquier cosa. Claro, ya me ponen de cualquier cosa. Pero lo curioso es que 3 semanas más tarde de esta fotografía o un mes más tarde voy por la calle con la cámara, con la misma cámara, por otra zona y me acerca un tipo que está... Un colega mío me dijo que vio a un tío con una cámara como la tuya cerca de su casa. Y le dije, ¿la casa ocupa de tal sitio? Dice, sí. Digo, le dijera yo. Dice, hostia, pues era mi colega, el sapo, ha muerto ya, murió hace unas semanas. Y debió morir en la casa ocupa, no sé de qué. Entonces me dijo, me habla mucho de la fotografía. Y le dije, pues te voy a traer una copia. Le llevé una copia y se la llevé a los 2 días y se emocionó. Sí. Qué bueno. Pues querida Leire, venimos de un momento de pánico a otro momento de pánico y este fue de los buenos, menos mal que bueno, nos pasó con Tony Amengual en el episodio 6, ¿no? Que empezamos a grabar, no me estáis viendo pero lo estoy haciendo entrecomillado, porque empezamos a hablar, y de repente yo veo que Leire está así, quieta. Como momento como que pánico. se le va la sangre de la cara. Se iba poniendo del color del que llevo yo hoy, que me he puesto la gala Mira de que soy Francesca. Pues yo decía, algo está pasando y no sé el qué. Y claro, yo seguía hablando, estaba mirando y claro, Leire estaba esperando a que terminara yo de hablar para decir, perdonad, es que no le he dado al botón de grabar. Y Tony con perdone, pero un descojone. O sea, yo le veía y digo, bueno, pero mira, genial para destensar, para enganchar, no sé Además, qué. es que me estaba muy guay. Yo me acuerdo que tardé en reaccionar. Como 5 minutos largos. Porque quería cerciorarme que realmente no estábamos grabando. Digo, a ver si vamos a estar grabando. Yo voy a decir que no estamos grabando, que no pasa nada, pero en ese momento te parece todo tremendo. Y yo, es que además estaba así y digo, estabas tú hablando además y digo, eso que te viene así a la cabeza. No sé si le daba a grabar. No he oído el recording. Es que cuando le damos a grabar sale una voz de mujer que es la que nos dice recording in progress. Entonces ya sabemos que esto está grabando. Y me quedé así y entonces empecé a mirar, digo, no veo la bolita roja de que esto está grabando. Que fue buenísimo porque encima Leire dice, ¡joder! Bueno, que aparte que se ve, ¿no? Y que luego dice, ¡jo! Con lo bien que íbamos. Con la pregunta que Además, le hice una pregunta que ya no me acuerdo cuál era, pero que él como que se sorprendió un poco por esta pregunta. Joder, había quedado muy guay. Sí, pero fue súper divertido luego cuando hemos estado revisando los vídeos para hacer esos pequeños así avances y tal. La cara de Tony y nosotras dos. O sea, él era el espectador en la fila cero de porque dos locas. estábamos hablando entre nosotras de, pues fíjate, pues menos mal. Y nos dimos cuenta cuando llevamos 5 minutos. Sí. Porque si llegase al final hubiera sido un drama. Y tú le ves a Tony que está así sentado con una sonrisa de oreja a oreja. Y venga, que está como viendo la tele. Estaba como viendo la tele, eso, espectador de fila cero. O sea, para él era el espectáculo. Y nosotras aquí tiqui, 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 tiqui. Y fue muy guay, la verdad. Fue muy guay, estuvo muy bien. A Tony también coincidimos con Tony en Soria, en el famoso encuentro de Soria. Yo creo que coincidí con él en algún otro sitio. ¿En San Telmo? Cuando fuimos al Museo de San Telmo en Donosti, decía yo, es verdad. Con la charla que dio. Y con Tony siempre hemos tenido muy buen rollo y Tony va a aparecer más veces en este podcast porque tenemos ahí un pequeño tejemaneje con él que seguramente cristalizará en algo muy guay. Pero bueno, eso lo iremos viendo. Lo iremos viendo con el tiempo. Y con Tony hablamos de un montón de cosas interesantes porque Tony tiene un trabajo que es muy diferente, que es muy personal, del que se pueden hablar y él además es profesor de fotografía y él, bueno, tuvimos bastantes momentos graciosos también, pero esto va a estar en el vídeo
de grandes momentos que estamos preparando para YouTube. Pero aquí lo que queremos recordar es una idea que a mí me parece muy interesante y muy importante además. Hoy en día que tanto se habla del proyecto fotográfico y que parece que el proyecto fotográfico es el faro que te alumbra hacia dónde ir con tu fotografía, pero él habló de un concepto que también ahora está más en boga y que se le está dando más importancia, que es esa idea un poco del proyecto a posteriori, sí. ¿no? El revisar un poco lo que has hecho hasta el momento, el actuar más por intuición que no por planificación racional, por así decirlo, y encontrar historias que tú igual no eras muy consciente de que estaban ahí en tus fotos, pero sí que están. Y él además lo explica muy bien. Vamos a escuchar a Tonia Mengual. Dale al play. Una amiga me decía también, oye, ¿cómo se te ocurre? Porque hice también un fanzine ornamento, no sé qué, tal. Sí. Oye, ¿cómo se te ocurre? Le dije, y ahí fue como, agarra eso porque esta es buena. Dije, no se me ocurre, me ocurre. En el sentido de que, de que yo tampoco sé que, o sea, yo trabajo en proyectos porque es una forma de cerrar y me viene bien porque necesito cerrar, pero yo no sé cuando arranco hacia dónde va a ir o qué voy a hacer. Con el tiempo sí tomas más conciencia y descubres tus herramientas de trabajo, lo que a ti te viene mejor. Pero, por ejemplo, hablando de Paint, que es un libro hecho con un teléfono móvil, yo hacía fotos cuando iba a comprar el pan por la calle porque necesitaba hacer fotos, porque quería disparar fotos sin tener que diafragma, obturador, flash, no sé qué, composición, tal. Dije, no, voy a hacer un ejercicio, un juego que consistirá en hacer fotos con el teléfono móvil cuando yo vea algo que me impacte y la cabeza. Y luego es cuando viste que ahí había algo, ¿no? Claro, y luego digo, oye, he tirado 3.000 fotos, tengo 3.000 fotos en mi teléfono móvil. Aquí igual tiene que haber algo. Pues reenganchamos con el episodio 7, con Ser Lobas, con Elisa Miralles y Lourdes Bassolí. Un episodio a 4. Un episodio a 4 bandas. Y ahí lo gracioso fue que, claro, las personalidades de Elisa y de Lourdes respecto a personalidades, quiero decir que Leire y yo parece que venimos de un after y ellas son súper calmadas, hablan con más pausa y al principio decíamos, jolín, a ver cómo Parece lo llevamos. Que piensan más lo que dicen, no como nosotros. Así, no, pero decirlo. sí que es verdad que nosotras mismas hicimos un ejercicio como muy de, a ver, que no es nada grave, pero como más de contención, porque al final luego igual también te vienes hablando pues más arriba, más acelerada y ellas pues tienen otro ritmo, ¿no? Y esto también nos ha enseñado a nosotras el podcast, ¿no? Que te tienes que adaptar también un poco a las personas invitadas, porque claro, nosotras estamos acostumbradas a hablar muy rápido y encima con gente con la que nos relacionamos, pero claro, no todos tenemos los mismos tiempos, los mismos ritmos, entonces era gracioso porque igual si de repente estaba hablando Lourdes, pues vale, Lourdes se estaba moviendo, pero que veías a Elisa así y nosotros con esos momentos de pánico de internet decíamos, se ha quedado congelada la imagen, se nos ha caído la red. Y había veces, y te daban ganas de, como si fuese la pantalla del móvil, que te apetece como tocar para ver si se movía. Y era como, bueno, no se ha caído, ¿no? Y había momentos que decía, a ver si parpadea. Yo decía, ¿no habrá un gato por detrás que aparezca por ahí? o que se mueva una cortina para ver que estamos grabando. O sea, que admirable, qué capacidad de además eso, para nosotras es... relajada. O sea, a nosotras también nos transmitía esto, ¿no? El estar relajada. Sí, nos daba como mucha paz. Y lo decimos como algo súper positivo, ¿eh? O sea, no lo decimos como estas, yo qué sé, ¿no? De hecho, he de decir que fíjate cómo será, y si seré reincidente, que me voy con Elisa Miralles a un taller a Lanzarote la semana que viene. He de decir, o sea, que... Inma Barrio y Elisa Miralles en Lanzarote, próximamente. Sí, en sus casas. Con más gente, ¿eh? Ahí tengo muchas ganas. Y me apetece porque precisamente yo le conocía también antes a Elisa, ¿no? Y es muy guay dar con gente que tiene una sensibilidad, que tiene esa manera de hablar que a veces... porque también es interesante juntarnos con personas que en un primer momento pues parece que estamos en las antípodas, pero es que en el fondo hay cosas que te unen mucho más, ¿no? Y eso también lo hace atractivo. Y con ellas yo creo que fue lo que nos pasó, ¿no? Y fue interesante también hablar de su proyecto, de Ser Lobas, de esa manera que a mí me parece súper interesante y un trabajo además muy necesario de construir un poco la mirada de la fotografía sobre las mujeres. También la mirada que nosotras mismas nos lanzamos a nosotras mismas, valga la redundancia, es decir, una mirada
que es también masculinizada porque es el tipo de fotos que hemos visto muchas veces, ¿no? Y ellas investigan eso, intentan romper esos clichés en esos encuentros que hacen en los talleres de Serlovas, y a mí me parece muy interesante todo lo que está saliendo de esos talleres, de diferentes miradas femeninas y de un redescubrimiento de cómo fotografiarnos a nosotras mismas y a otras mujeres. Y yo creo que lo que tiene de bonito y de interesante ese trabajo es que el tiempo no apremia. Quiero decir, estamos en un momento en el que se está pues, deconstruyendo la imagen de la mujer, de lo femenino, ¿no? Que no es que se reniegue tampoco lo de atrás, sino es en qué momento es completar un poco, aportar otra mirada que antes ha estado... Y claro, tenemos que abrirnos mucho, ellas le dan mucho valor, pues eso, nada más que lo comentamos en el episodio, ¿no? Creo que le preguntas tú si habían barajado la posibilidad de que entrase algún hombre o así, ¿no? Y ellas tenían muy claro que lo que había que hacer primero era precisamente el simbolito que tienen ellas, ¿no? Que es un círculo rojo, ¿no? Pues el crear el círculo primero entre nosotras para sentirnos fuertes, recogidas. Círculo de luego, confianza. Eso es, y luego ya salir o ya evolucionar a lo que sea, que sería maravilloso. Pero que es un trabajo que, bueno, es una apuesta bonita entre dos fotógrafas y que yo creo que está dando muchas alegrías. Y yo creo además que es bonito también todo lo que tiene de ejercicio de exploración y de libertad también a la hora de mirar y de utilizar una cámara, de retratarnos sin clichés, sin condicionamientos, lo difícil que es también quitarse eso de encima, pero es un ejercicio que luego siempre viene muy bien hacerlo con la cámara y ganar tú misma ese espacio de libertad a la hora de mirar a los demás y a las demás, sobre todo, ¿no? En esa entrevista salió también un tema muy importante, y es que también comentábamos que, bueno, que sí que ha estado muy masculinizada la mirada sobre las mujeres a través de la cámara, pero que la edición tiene un importante componente autoral y que a veces trabajos de mujeres han sido editados por hombres, entonces la narrativa ahí se masculinizaba, ¿no? Claro. Y comentábamos un poco la importancia del trabajo de edición que no siempre tenemos en cuenta, y Lourdes y Elisa hablaban de ese trabajo autoral de edición de esta forma. Dale al play. También es verdad que siempre hablamos de que a lo largo de la historia de la fotografía ha habido muy poca presencia femenina, pero es que además muchas veces el trabajo de esas mujeres era editado por hombres. Entonces, sobre la mirada femenina también se ha superpuesto a veces la masculina, aún no sosteniendo ellos la cámara, ¿no? Y eso también es importante y es difícil derribarlo muchas veces. Claro, vosotras mismas entrevistasteis el primer Joan Fontcuberta, que es el que democratizó esa idea de que el editor es un autor. Entonces, tú coges a Vivian Maier, por ejemplo, que puede tener una mirada, que tiene una mirada de mujer, más o menos, pues condicionada por la mirada del hombre, que ya sabemos, pero claro, si el editor es un hombre, pues al final esa autoría queda doblemente masculinizada de alguna forma, ¿no? Entonces, claro, es importantísima la edición, tanto como las mismas fotos, ¿no, Elisa? Claro, sin duda. Yo siempre pienso que al final el trabajo se hace en la edición casi más que en la toma, ¿no? Y de Serlovas pasamos a Judith Prat, que con Judith inauguramos el set 2. Uno de nuestros múltiples sets, sets como el de la playa, porque claro, como veíamos que había unos pequeñitos fallos con la conexión de internet, ya el tema del pánico ya estaba pasando muy a menudo con conexión a internet. Sí, entonces nada, decidimos que ampliábamos internet y todas estas cosas, y claro, teníamos que grabar, y de hecho grabamos esa semana dos el de Judith y el de Manolo Utumuro. Y el de Manolo Utumuro, que fue el del episodio 11. Y bueno, pues la inauguración ahí en el set, pues con el miedo de a ver cómo se iba a oír, cómo se iba a ver, cómo no sé qué. Y la verdad es que el plano luego cuando lo vimos quedaba como muy gracioso, porque parece que estábamos dos alumnas así súper atentas. Bueno, yo salí con la sensación, como lo mismo que hablábamos de con Sofía, esa sensación de hinchada. Yo era como si hubiésemos estado asistiendo a una charla TED de estas súper mega motivadoras, porque otra cosa no, pero Judith, energía, historias que contar y que no para. Yo estaba como muy centrada. Además me encanta porque es muy directa hablando, es muy contundente y
te refleja esa pasión cuando habla, ¿no? De cómo ella vive sus temas, por qué. Además, Judith tiene un trabajo muy personal y tiene un trabajo muy comprometido, bueno, con personas que viven en situación de exclusión, de pobreza en diferentes países, con injusticias sociales y políticas que se cometen en diferentes países, que tienen además también su conexión con nuestra realidad del día a día y que a veces no somos muy conscientes. Y ella está muy empeñada, es uno de sus objetivos, el enseñarnos que al final todas nuestras acciones, todas nuestras costumbres, lo que consumimos, afecta directamente a la situación en la que viven muchísimas personas, ¿no? Sí, y luego ella hablaba de no revictimizar, ¿no? De dar voz a esas víctimas que son las personas que al final están viviendo esas historias. Y son temas además que son difíciles de tratar porque también los tienes que tratar de una manera que se nos hagan, a ver si se me entiende, atractivos a nosotros, ¿no? Porque sí, que nos lleguen de una manera. Sí, porque dices, ya viene alguien a contarnos desgracias y a echarnos la culpa de lo que pasa en la otra punta del mundo, ¿no? Y ella decía que uno de sus compromisos y de sus dolores de cabeza era el cómo, no tanto qué temas contar, que ya lo tiene bastante claro, sino cómo contarlos y cómo hacerlos llegar a la gente. Y ella subrayaba eso, la importancia de no revictimizar a las víctimas, de darles su dignidad, dándoles, no solo contando su historia, contándola tú, que tiene también sus peligros, sino dándoles la palabra y la iniciativa también a las mismas víctimas que son las... Sí, porque además ella, es que ahora me estaba acordando, ella también hablaba, ¿no? De que hablando con ellos y dándoles voz, ¿no? Que no se les escucha a veces para ser facilitadores de soluciones. Parece que tiene que venir alguien de fuera o no sé qué, ¿no? Y eso me pareció una cosa que puede parecer muy tonta, como de pues la solución que... Pero claro, sabrá la persona que lo ha sufrido, la que lo está viviendo, más que el que viene de fuera, que no quiere decir que el de fuera no te va a ayudar, ¿no? Sí, Sino ella que decía sea también esa persona... eso, que son personas de las que, y de hecho igual debería la mayoría de las veces partir la solución a esa situación, porque son ellos los que conocen mejor que nadie todas esas situaciones que están viviendo. Y eso Judith lo explica estupendamente. Además ella, me acuerdo, es que me estaba acordando también, que cuando terminamos de grabar y demás, decía, ¡uf! He hablado un montón, ¿no? Y yo, no, sí, no se podía seguir hablando una hora más. El problema lo que es que queremos hay que acabar. Es que la gente hable. O sea Pero fue una maravilla. Vamos a recordar eso que nos decía Judith Pratt. Al play. Y para mí eso es fundamental, ¿no? Como no revictimizar. Y luego hay otra parte que me parece muy importante y es no solo cumplimos la función por el hecho de que estemos más mujeres haciendo fotos, ¿no? Si yo reproduzco el relato de los hombres, claro, igual detrás de la cámara. Pero hay una cosa más, no basta solo con contar qué les pasa a ellas, que lo cuenten ellas, hay que escucharlas. Eso es. Hay que escucharlas, que cuenten ellas lo que les pasa, que cuenten ellas qué van a hacer. Y quizá la manera de no revictimizarlas está en que el relato no termine con la violencia que han vivido, que insisto, hay que contarla para poder señalar al responsable, pero que el relato no termine ahí, que el relato sea todo lo que ellas están haciendo después de haber vivido eso, todo lo que están haciendo y todo lo que están aportando a su sociedad. Pues de Judith Pratt vamos a pasar a otra fotógrafa que también ha sido protagonista en El espejo de Viviani Francesca junto a Dani Rodríguez, que es la persona que le ha asesorado y le ha asesorado la cabeza y le ha prestado su hombro para llorar mientras ella hacía su libro Un pequeño movimiento entre las aguas. Le estuvimos a los dos, estuvo Inma, estuvo Dani y nos contaron un poco cómo ha sido ese proceso doloroso, pero también satisfactorio, ¿no? De hacer un fotolibro, que es algo que mucha gente se plantea y yo no sé si muchos saben dónde se meten. Y los que nos metemos no somos conscientes de dónde nos metemos hasta que ya tenemos el agua en esa zona del ombligo que dices o para adentro o para afuera y ya, pues ya que estás, pues para adentro, para adentro. Sí, un proceso interesante, creo que Dani lo explicó muy bien, que a veces la gente van con ideas sin tener idea de lo que se quiere, ¿no? Está genial que hoy en día se haya democratizado tanto la fotografía como el poder hacerse publicaciones, no necesitas que haya una editorial por detrás. Hombre, sí que es verdad que si tienes el respaldo de una editorial con diseñadores... Todo en cuanto a distribución. Porque ese es otro gran mundo, el mundo de la distribución. Cuando tú decides autopublicar, yo hablo de mi caso, pero bueno, hablo de mi caso, pero también porque conozco de otras personas, ¿no? La autopublicación es muy satisfactoria a nivel personal,
porque pues de repente dices, ostras, me han pedido un libro para Noruega y lo mandas. Esta semana, por ejemplo, he mandado uno para Oregón. O sea, Oregón, Estados Unidos. Y claro, de repente dices, como algo tuyo le interesa a alguien que está en otra punta, que no te conoce, que encima todo es en castellano o así, ¿no? Sí. Y eso, por ejemplo, pues si lo tienes en una tienda, pues no sabes a dónde va, ¿no? Y Dani hizo muy bonito porque lo guay que tiene Dani es que es súper entusiasta él se pondría otra palabra más bestia, pero yo voy a decir entusiasta. Él es así. Del mundo de la imprenta. Nada más, me acuerdo que hablábamos del de resma, del olor del papel, que él decía que había estado llevando en el capó del coche el papel, porque me gustaba el olor, la coña de lo de resma, ¿no? Sí. A él le gusta mucho su trabajo y todo le parece un reto. Y creo que eso facilita mucho a la persona que quiere sacar una publicación adelante, incluso ya sea un catálogo especial de una exposición o una obra física, ¿no? Que tengas una expo. Y también la tranquilidad que te da a ti trabajar con una persona que ves que controla tanto, que tienes entusiasmo también por un trabajo al que tú le das muchísima importancia también porque es tuyo. Claro. Y desde la autopublicación, yo creo que también una de las cosas buenas que tiene otras desventajas, el tema de la distribución, pero lo bueno que tiene es seguramente que te permite tener una libertad creativa que quizá con una editorial no tienes. Te tienes que plegar a otros intereses más comerciales. Sí que es verdad que tienes que tener, tampoco es que puedas hacer lo que te dé la gana y como te dé la gana, pero sí que igual te permite controlar más todo el proceso productivo. Mira, yo creo que sería interesante de cara a la segunda temporada, que algo ya hemos barajado, pero bueno, hablar con editoriales específicas de fotografía, porque yo no tengo experiencia, entonces hablo desde el desconocimiento y creo que como me pasa a mí, le pasa a mucha gente, ¿no? Veníamos también de hablar de Víctor Clavijo, ¿no? De que él no sabía, pues contacta con una editorial, ¿no? Pues hombre, igual depende qué caso, en qué situación, pues igual es necesario, ¿no? Y creo que es interesante porque luego también retomamos con Automuro en el episodio último el tema de los costes, ¿no? Tú tienes una factura que pagar, entonces claro, no es lo mismo que alguien te distribuya o que bueno, que son un coste que tú ya sabes que es un trabajo que está haciendo alguien por ti, pero cuando lo haces tú dices, ostras, es que cada eurito como... Y lo que dijo Dani, que a veces suena como muy frío, sobre todo cuando estás hablando de tema de creación, de arte, que una de las primeras cosas que hay que hacer es un cálculo de costes. Sí. Porque además podemos plantear que, pues mira, me gusta tal libro, pues imagínate, me gusta Galerna, ¿no? Que a todos nos encanta, de John Cazenave. El tamaño, el formato, el papel, el no sé qué, el azul de fuera, el tal. Y claro, de repente vas tú ahí con toda tu ilusión y pues mira, vas a tener que ser, en lugar de 17 por 23, va a tener que ser de 10, yo qué sé, de 14 por tal y cual. Y tienes que ir quitando, es como ¿no? quien va a hacerse una operación estética y dice, yo quiero ver la cara de Jennifer López, ¿no? Pues tú vas allí... ¿Qué has sido tú? Sí. No me ves cómo me parezco a Jennifer López. Sí. No, pero tú vas allí y dices, no, yo quiero un Galerna, ¿no? Yo quiero algo así. Pero claro, tú no estás contando lo mismo que Cazenave, ni como Cazenave, ni tienes el mismo objetivo ni nada, ¿no? Entonces, al final las cosas, un libro, y Dani lo dice muy bien, le vamos a escuchar ahora, un libro es un objeto, sobre todo un fotolibro es un objeto artístico que también te ayuda a la hora de contar lo que tú quieres contar con tus fotos. No es solo una secuenciación en papel a la que le pones unas tapas que a ti más o menos te gusten y ya está. O sea, no es así. No, aparte que a la hora de la finalidad, el que diga que no, pues vamos, a ver, yo no tengo intención de quedarme con 200 libros en casa y lo que quiero son venderlos. Es que de hecho... para calzar sillas y mesas. Efectivamente, o para que no entre el frío, no sé. Es que al final dices... hablando con una persona, ¿no? Que estamos con el tema de para ayudar a hacer un libro, decía, bueno, yo esto lo comparo como el que se compra un coche y le gustan los coches, pues sabe que es un dinero y yo pensando, hombre, pero el coche lo conduces, yo si hago 250 libros, ¿qué hago en mi casa con 200 libros, ¿no? Que seamos muy conscientes y que seamos muy sinceros y honestos. Tú quieres venderlos, hombre, lógicamente te quieres quedar con tu cajita de tus por si acasos y cada vez que se va a correos y se mandan paquetitos, para mí es una ilusión súper grande y envuelvo los libros con todo el amor del mundo, con su papel seda, con no sé y a qué. diferencia de mí los envuelve muy bien, ¿eh? Bueno. Es una gozada, casi de eso que te da pena romper el envoltorio. Bueno, ahí tengo una buena maestra también, que es Monse, de Ediciones Anómalas, es verdad, que es una gozada. Sí. Hablando con Dani también en el episodio,
que decimos que hay que rodearse de gente más inteligente. Porque y que sepa más que tú. Que sepa más que tú. Por Monse y Ediciones Anómalas, el equipo que hay detrás, pues es... Pues mira, a Monse la intentaremos también traer al podcast. También están ahí los de Ediciones Posibles. Bueno, hay editoriales que se dedican a fotolibro que desde luego tienen cosas muy interesantes que decir, yo creo, en este sentido. Y que nos dirán. Y que nos dirán, porque vendrán, seguro que vendrán. Así que vamos a escuchar ahora ese momento en el que Dani pone un poco en valor lo que es el fotolibro como objeto, no solo como soporte, ¿no? Vamos a verlo. Dale al play. Y habla también del libro de Inma, que lo saco yo. Yo tengo una parte buena y una parte mala. Cuando veo un libro de fotografía, me gusta la fotografía, lo miro, pero yo lo que miro es el objeto. Claro. O sea, eso es de formación profesional, se le dice. ¿Qué tal las fotos? Bien, pero lo que está guay es la encuadernación. Claro, eso es. Bueno, y uno de los últimos en pasar por tus manos ha sido este que tengo yo aquí, ya que Inma todavía no lo ha enseñado, pues lo voy a enseñar yo. Muy bien, Leire. Que es, qué buena comercial eres. Sí, un pequeño... Librazo. Me ha traído una tarta de queso, pero eso no tiene nada que ver en esto que estoy haciendo, ¿eh? Que se llama Un pequeño movimiento entre las aguas, que es el último libro de aquí de mi compañera Inma Barrio, que es un libro que tiene, en cuanto a diseño y así, tiene su cosa, ¿eh? Hay que decirlo. Ahí hay miga. Bueno, el diseño es de Roberto Aguirre Zabala, que también hay que decirlo. Sí, y la portada de Nacho Carrasco. Este libro, que se lo podéis pedir a Inma, porque ya lo tiene a la venta. Yo no cobro comisión. ¡Compren! Yo no cobro comisión, por esto. Pero yo tampoco, pero merece la pena. Y me acuerdo en el programa de Dani, que claro, nosotros nos conocemos mucho, ¿no? Los tres. Y nos pusimos a hablar, y se nos pasaron casi 20 minutos hablando y fue como, bueno, a ver, que he venido a hablar de mi libro, pero hemos venido a grabar un podcast. Y nada, tuvimos que como que retomar, menos mal que tenemos carrete, un poco más serios, nunca mejor dicho, para rato. Y luego encima nos costó mogollón como cerrar el programa. Fue muy gracioso. Estuvo muy bien. Y de Dani en el episodio 9 pasamos a un muy especial. Ahora vamos a contar por qué, porque esto sí que es la anécdota del podcast fue en este episodio, un episodio que grabamos con Isabel Azcárate, la fotógrafa donostiarra maravillosa, con la que estuvimos además justo días o semanas antes, es que he perdido la perspectiva del tiempo, en Donosti charlando con ella y con Marta. Y la verdad es que fue muy cercana, muy cariñosa y estuvimos muy a gusto. Nos invitó a la retrospectiva que le van a hacer en noviembre, que ahí estaremos, Tabacalera. Y que es un repaso a toda su carrera, que va a ser maravillosa. Nos estuvo contando cómo la estaba preparando. Y yo recuerdo ese encuentro, quedamos en el bar que está al lado del Museo de San Telmo. Y claro, yo... pues por suerte estos últimos años de haber estado tanto en San Sebastián, en talleres y demás, pues he conocido a gente estupenda, ¿no? Claro, hay gente que Leire no conoce y entramos en el bar y vino Isabel a mí y me abrazó así, no sé qué. Y Leire no se había dado cuenta y me dice, ¿tienes alguna con la que has hecho talleres? No, digo, no, sí sabes. Y si estaba yo como hecha un flan porque soy súper fan y era como, no, perdona si soy yo la que vengo a aquel momento. En plan fan. Y fue, o sea, como, quiero decir, que tía súper cercana, entusiasta. No le vi la cara prácticamente, porque vino tan así. Es que vino... Y justo además cuando entramos estábamos en la puerta mismamente, o sea, estábamos como un poco así, y luego fue gracioso también porque estábamos en la mesa, nos sentamos en la mesa y tenían la perra debajo de la mesa, sí. Además era un amor y más formal la perra, o sea, buenísima. Y bueno, pues con Isabel, con la carrera que tiene Isabel, hicimos un repaso a su carrera maravillosa, llena de anécdotas con gente como David Bowie, con gente como Polanski, Bette Davis, bueno, sus años en Nueva York aprendiendo con Lisette Model. Fue un capítulo maravilloso en el que casi nos transportamos nosotras a las calles de Nueva York junto con Isabel, también al Festival de Donosti, donde ella fue fotógrafa oficial, y nos contó un montón de cosas, anécdotas también, pero la gran anécdota de ese episodio, la vais a ver ahora, fue un momento en el que mientras estábamos grabando sonó el timbre de mi casa. Y claro, yo no estoy en mi casa y yo vi que Leire no se movía y digo, pues era en casa de Isabel. Y vuelve a sonar el timbre. No, era aquí, porque yo pensaba, ¿saben que estoy grabando? Porque he avisado de que no molesten. Digo, se marcharán cuando vean que no abrimos. Pero volvieron a tocar. Entonces al final dije, bueno, se ha pasado algo. Y entonces salí
Y Inma seguía Yo con la seguí, entrevista. No cortamos la entrevista. Sí. Seguimos, yo me levanté, le hice a Inma Sí. una seña como diciendo ahora vengo y tal. Y tardé nada, pues unos minutillos y Sí. cuando volví estaba completamente ida. Ida, descolocada, fuera de onda. De hecho hay un Y yo hago silencio. un gesto de como, pero todo bien. Y Sí. ella como, no me interrumpas, no me interrumpas. Y digo, bueno, pues ya Sí. hasta el final, ya con lo que sea. Y lo que pasó ahí, bueno, lo ponemos y cuento Venga, después va. lo que pasó. Sí, y cómo lo Vamos- vivimos. Vamos a verlo. Dale al play. Sí, muy duro. Aparte el colorido que ellos tenían, pues toda la sangre, todo es terrible, sí. Así que ya lo veréis. Bueno, Dígame. pues seguimos. Dígamelo, Es que he tenido que salir un dígamelo. momento, entonces me he despistado. No, pues nada. Estábamos hablando de lo del sendero luminoso, que eso que es una parte que en la exposición también estará ese trabajo, ¿no? Has visto, ¿eh? Que ves coloque. Pues ahí Sí, lo que muy pasó es que buenísimo. la persona que llamaba a la puerta era mi hermana y venía a decirme, porque ya no se aguantaba más y tenía que irse a su casa y no quería decírmelo por teléfono y no sé qué, que yo iba a ser tía por segunda vez. O sea que fue un momento, porque además enseguida yo hice la relación, ¿no? Leire y yo cuando nos conocimos Sí. en el CCC, ella estaba estudiando allí, yo estaba trabajando. Ella el trabajo que quería hacer era precisamente del nacimiento de la anterior sobrina de Arane. Porque era la primera niña que iba a ver en su casa después de muchos años, pues entonces cómo se vivía ese proceso en la familia, en las personas, ¿no? Y le dije, jolire, qué bonito, nos conocimos cuando nació Arane y ahora Sare, que viene de segundas, Sí, que nace viene con como el podcast viene con casi, el ¿no? podcast, ¿no? Entonces es como, joder, somos aquí. Sí, pero fue un momento que yo le dije a mi hermana, madre mía, o sea, nos pillado a mitad de una... Me decía, ay, perdona, es que no sabía. Sí, y además eso estaba ya de poquito y decía, Sí. y que no se lo diga a nadie. Pues Claro, ¿sabes me cómo no decía, te voy a "No, decir?" todavía Y no digo, puedes nada, decir mujer, nada", y digo, yo, yo punto en boca, yo no Además digo decía, nada. jo, no hemos cortado y yo, según seguíamos Sí, hablando, yo estaba asimilando el tema de voy a ser tía otra vez, no sé qué, sí. 2 niñas pequeñas, o sea, ya estaba yo como con todo el rollo. Decía, Bueno, madre pero mía. ser y seco, o sea, ser la tía Y es lo secos, bueno. euskera, sí, Eso, sí. es que Sí, no, somos que yo así encantada de secos. la vida, pero estaba con Sí. la cosa esa de decir, madre mía, Sí, fue un momento. Es que además yo te veía así entrar y digo, le han dicho algo que le ha digo, descolocado. repartidor de Amazon y cosas de estas, ¿no? Los padres trae hubiera ningún venido, paquete, hubiera ¿no? oído algún grito, Sí. y digo, no sé, yo sí que estaba descolocada, Sí, pero bueno, sí, ya pero- lo reconducimos Sí, sí, como sí. lo recondujimos, como buenamente Sí, pudimos, y ahí queda en el anecdotario. En el anecdotario, que fue la gran anécdota, que Una- también un poco surgió de ahí luego el hacer un especial de anécdotas. Sí. Fíjate todo lo que nos ha ido pasando. Además, yo creo que no hemos sido conscientes porque pues, al final todos los días hablas, porque sí, Sí. nosotros grabamos un podcast, pero tenemos WhatsApps podcast, Uf, porque a veces, madre. claro, pues te vienen las ideas o lo que sea, ¿no? Y decimos, la verdad es que sí que nos han pasado cosas, porque quieras o no, es mucho tiempo desde atrás, los previos, lo que Sí. pasa cuando grabas, cuando preparas o cuando hablas con Sí. gente, ¿no? Es como, pues vamos a Sí. animarnos a hacer uno así Sí, de sí, anécdotas sí, que puede quedar bonito. Y por eso estamos haciendo esto, pero también recordando no solo anécdotas, sino Sí. también cosas interesantes que nos han dicho nuestros invitados e invitadas. E Isabel Azcárate, que nos contó muchísimas cosas de sus sesiones, pues eso, con gente que ya hemos citado, gente famosa, que tal, irán en ese vídeo de grandes momentos, Sí. pero también nos dijo algo muy importante sobre la técnica y la luz y la importancia, entre comillas, que ella le da, ¿no? Que dice que a veces superitamos demasiado lo que fotografiamos a temas de técnica, de luz, cuando lo realmente importante es lo que estás fotografiando. Vamos a escuchar a Isabel Azcárate. Dale al play. Bueno, la cosa es que yo no tenía mucha idea de hacer fotos, claro. Yo, por ejemplo, pues técnicamente no tenía ni idea. Y tampoco te creas que tengo ahora mucha idea de técnica. Eso no se dice. Un poco más que antes, sí. Lo he ido aprendiendo con los años, Sí. pero la técnica no es lo que más me ha interesado a mí a la hora de hacer fotos, ¿sabes? Por ejemplo, te dicen la luz, tan importante la luz, y siempre hay que hacer fotos pues al atardecer o al amanecer. No sé, yo hacía fotos en plena luz del día, a las 12 del mediodía, porque era el objeto a fotografiar lo que me interesaba y lo que me llamaba la atención, ¿no? Otro gran fotógrafo de gran y larga trayectoria es el que tuvimos en nuestro episodio número 11, que lo hemos publicado hace poquito, que es Manuel Utumuro, y con él hablamos también pues, de anécdotas que él también tiene con gente conocida. Sí. Nos preparamos también mucho esa entrevista, pero
porque era inabarcable, es que era Sí, tanto, y al tanto, final, tanto. nosotras somos muy, para eso, muy de prepararnos todo muy bien Sí. y tal, y al final siempre se nos quedan cosas en el tintero Sí. porque preferimos que sobre que no que falte. Efectivamente. Y una de las cosas que nos dio pena no comentar con Manuel fue la anécdota que él tiene con la actriz Diane Kruger. Sí, porque él comentaba que él la fotografió y que vio en ella algo Cuando ella era especial, modelo, cuando era no modelo. actriz, ¿eh? Y entonces él que le dijo que se tenía que dedicar a la interpretación, que le veía así, ¿no? Y era muy bonito porque él años después, de hecho hace muy poquitos años, no quiero meter mucho la pata, pero igual puede ser hace 2 años o 3, que Diane Kruger estaba de jurado en el Festival de Cannes. Y Automuro fue con Isabel Coixet, que son muy amigos. Y yo quería haberle preguntado por cómo fue ese momento, ¿no? En el que él se encuentra con ella, ¿no? Sentada ahí en esa posición de jurado, llegando en una posición, pues bueno, de mucho trabajo y de mucho esfuerzo por detrás, ¿no? Porque además me imagino que, claro, Diane Kruger es una belleza espectacular, pero es que es muy buena actriz, ¿no? Y también el romper un poco eso, ¿no? Que se viene de ser modelo, igual no vas a ser buena actriz. Y cómo él tuvo ese ojo, y nunca mejor, es que fue oftalmólogo, como decía Foncuberta, ¿no? Ese sí que tuvo un ojo clínico buenísimo. Sí. Y Diane Kruger nos ha dado momentos maravillosos en el cine, ¿no? Y me quedó la cosa ahí de no haberle porque podido luego ella preguntar. le dice, ¿no? Le dice que ella le reconoce, se acuerda de él y le dice, fíjate, estoy aquí lo que y tú como me que le dijiste miraba, y al final lo que ha pasado. Y eso es una anécdota preciosa. Con Automuro hablamos mucho también de fotografía de moda, que es un campo en el que él tiene muchísima experiencia y un campo también donde hay muchísima competitividad y donde es a veces difícil construirte una mirada, un estilo reconocible y él nos hablaba muy bien desde la voz de la experiencia, por así decirlo, de lo que es necesario para conseguir tener un estilo reconocible y propio en fotografía de moda y lo difícil que es especialmente hoy en día por algunos condicionantes que tienen las formas de trabajar hoy en día. Vamos a escucharle. Dale al play. Para conseguir dentro de la trayectoria de fotografía de moda un lenguaje propio, necesitas una trayectoria. Necesitas empezar, equivocarte a veces, pero todo eso tener la oportunidad de ir publicando y de ir haciendo. Y una vez lo has conseguido, de mantenerlo. Y de los Peter Lindberghs que conocemos no son los primeros que él disparó. Claro. Los Paolo Roversi primeros estaban desenfocados, después se desenfocó y le dio su sello. Es decir, cada fotógrafo, cuando analiza sus primeros pasos, ves que había un error para encontrar, pero tuvo la oportunidad de que esa trayectoria lo condujera a reforzar su propio lenguaje. Ahora esto es inmediatez. Es decir, llega el fotógrafo que más barato lo hace, esa es una de las cosas que priva, y al que utiliza en muchos casos, en lo que yo he publicado un artículo en La Vanguardia en que denuncio un poco eso, que llamo yo la explotación de la ilusión. Es decir, el fotógrafo tiene, dentro de esta inmediatez que vivimos, tiene necesidad de publicar, tiene necesidad de que se vea lo que hace. Eso a veces es un error. Es mejor no abrir una puerta si está cerrada, mejor mantenerla. Y es mejor no abrirla a destiempo. Entonces, los medios se basan de esa ilusión para conseguir fotos a 2 pesetas. Claro. Digo pesetas porque vale todavía menos que el euro. Claro. Nosotros tuvimos la suerte, mi generación y los anteriores, que empezamos cobrando muy bien desde la primera foto. Es decir, se nos pagaba siendo jóvenes, sin trayectoria y que empezábamos. Ahora, el que empieza está condenado a cobrar poco. Y la pena es que no es solo en la fotografía, es que es en muchos campos lo podríamos hacer. Pero bueno, hablamos de la fotografía. Y además,
y enseguida es sustituido por otro que tiene esa ilusión de explicar de nuevo. Bueno, ya hemos hecho un repaso de lo que han sido estos 11 episodios del Espejo de Vivian y Francesca, y hace unas semanas os pedimos que nos enviarais esas preguntas que a veces nos hacéis casi en privado, ¿no? Sí. Esas curiosidades que tenéis, pues igual de las cosas que hacemos, de los gustos que tenemos, y os dijimos que las contestaríamos en este especial de fin de temporada. Inma Barrio ha estado ahí recopilando todas esas preguntas y ha hecho una pequeña selección de todas las que nos han llegado, a las que vamos a intentar contestar en la medida de lo posible ahora. O sea que ahora somos nosotras las que nos ponemos delante del espejo para contestar preguntas. Yo primero tengo una pregunta para Leire. Ay, madre. Que no es pregunta trampa, es enlazando con Utomuro. ¿Tú sabes de quién fue profesor Utomuro? Una persona que tú y yo conocemos y que nos ha ayudado a dar forma a este formato del podcast. Pues me pillas totalmente fuera de juego. De Nacho Carrasco. ¿Ah, sí? Sí, señorita. El otro día me lo comentó, que él había sido alumno en Barcelona hace 30 años con Utomuro. Nacho Carrasco, recordamos que es el responsable de la imagen del espejo de Vivian y Francesca. O sea que... Y el que nos dijo un poco también cómo hacer la sesión de fotos que nos hicimos antes de empezar con el tema, con esta ropa que precisamente hoy la llevamos. ¿Podemos contar un poco eso de lo de la sesión? Ahora enganchamos con las preguntas, pero como ha venido un poquito a colación, ¿cómo fue la experiencia de las fotos, Leire? Fue estupenda. Yo me acuerdo primero eso, tuvimos que pensar las caracterizaciones, por así decirlo, de Vivian y Francesca, quién iba a ser Vivian y Francesca, pues eso salió un poco de forma bastante natural. Pues un poco por tú qué vestido tienes y tú qué tienes. Sí, pues o sea, esto fue es más por tipo eliminación. Vivian y esto es más tipo Francesca. Y ahí no hubo ninguna pelea ni nada por el estilo. Y ya cuando elegimos los outfits, recurrimos a Jorge Rastrojo, que le conocíamos también del CFC, estupendo fotógrafo. Y bueno, y él encantadísimo de hacernos la sesión, fuimos a su estudio, allí con toda nuestra parafernalia de vestido, de gorros que Inma consiguió en una tienda. De Mara Montiel, que la conocí también en la escuela porque coincidimos en proyecto personal, y ella tiene un proyecto súper interesante de moda, de concienciación de la forma de consumir, que se llama Pura Madre, y también hace unas fotos, es maravillosa, Mara, es pura. Y ahí que fuimos un día, además en un sitio que se entra por un garaje de reparación de coches, era una cosa un poco surrealista. Sí, pues era una nave industrial. Sí, pues de los sitios donde antes se botaban casi los barcos aquí, ¿no? Al lado de la ría, un entorno muy industrial, y subimos nosotras. Y bueno, pues hacía una rasquita elegante, pero bueno. Era invierno. Era invierno. Yo recuerdo llevar por abajo medias bastante gordas. Y luego, claro, mi posición, porque teníamos un par de fotos ahí que Nacho nos había dicho, ¿no? Y claro, hemos elegido dos fotos, una de Francesca Budman, un autorretrato, bueno, dos autorretratos, una de Francesca Budman y otra de Vivian Maier. La de Francesca Budman tenía la dificultad de la postura en la que ella estaba, que está con la cabeza un poco... Que está con la cabeza como así, ¿no? Una contractura ahora. Como la que tuve yo, efectivamente. Pues salí de allí porque, claro, entre el frío, los nervios, la tensión, el cuello, que yo me veía... ladea un poco más la cabeza. Tal y cual. Y nada, le mandamos a Nacho por WhatsApp así rápidamente y digo, este tipo de fotos así, no sé qué, me dice, no, pero tú pon la cara tú como la tuya. Y dije, joder, qué alivio. Digo, llevo aquí 40 minutos sufriendo con... Pero para entonces ya tenía la contractura para entonces bien trabajada. Estaba aquí las cervicales y luego tuve que ir al fisio. O sea que... Pero estuvo muy bien. Grabamos... No infravaloremos a las modelos, por favor. Y grabamos un reel que nos quedó muy bonito, que estuvo muy bien. Y que a ustedes además gustó mucho. Y la verdad es que fue muy divertido. Sí. Y luego además estar con Jorge también, ¿no? Que de Jorge se hablará mucho a lo largo de estos años porque... Y nosotros diremos, Jorge Rastrojo me hizo a mí unas fotos. Me hizo una contractura. Pues que no, Jorge, desde el cariño. Pues fue Nacho. Sí. Y pues nada, es que como justo ha coincidido, me parece un bonito momento. Sí, lo queríamos contar a eso es. Y si te parece, pues enganchamos ya con las preguntas. Venga, vale. No las tengo numeradas, pero tendría que haber hecho... Es que ella las ha leído, pero yo no. Entonces estoy un poco aterrorizada. Vale. Pregunta 1, venga. Venga, dale. ¿Qué es lo que más os ha gustado de esta temporada?
Pues yo creo que a mí al final el mejor gusto de boca que me ha quedado ha sido la relación que hemos tenido con la gente, ¿no? O sea, lo que hemos comentado antes, la acogida, luego la forma de también, como se ha dado eso que nosotros buscábamos, y es que esto fuera una conversación como entre amigos y no un interrogatorio, pues que han salido muchas cosas personales, que se les ha visto a los y las invitadas muy cómodos y que casi yo creo que muchas veces nos hemos hasta olvidado de que estábamos grabando. Muchas, todas, ¿no? Creo yo. Sí, sí, sí. O sea, se ha creado un ambiente muy propicio. Yo creo que se ha contagiado, yo creo que la ilusión y también un poco la inocencia con la que partíamos, porque pues lo que comentábamos al principio, que sí, venga, pues hacemos el podcast y luego te das cuenta que hay por detrás un montón de trabajo, que hemos currado un montón, que como suelo decir yo, hombre, no es estar poniendo asfalto en la autopista, ¿no? En pleno verano, pero pues que requiere de un desgaste y de un trabajo, porque claro, luego hemos tenido suerte de que entre nosotras nos hemos entendido bien, pero tampoco vamos con guión, o sea, cada una se prepara lo suyo y luego esa parte también creo, contestando un poco la pregunta, ¿no? Esa parte de preparación previa es una gozada, porque cada una se prepara lo suyo y luego lo compartimos como súper entusiasmados, y sabías esto y sabías no sé qué, y luego de repente surge la magia en el programa y hay veces que se quedan un montón de cosas en el tintero, pero que es lo bonito, ¿no? Que al final porque a veces la misma entrevista te lleva por otros sitios, tampoco conviene reconducirlo si estás tocando temas interesantes, ¿no? Está bien tener unas pinceladas aquí, pues por si te pierdes un poco, pero a mí lo que me gusta es eso, que al final ha ido fluyendo la conversación libremente, que ha sido una charla muy horizontal, que creo que eso también lo decía Gloria Yarzábal, y que yo me he sentido muy cómoda y que se establece una relación muy especial también con la gente haciendo este tipo de cosas, ¿no? Y que yo creo que sí que también una cosa con la que me quedo es el feedback que hemos tenido la gente que nos escucha, ¿no? También el decir, lo que decías tú, incluso gente que no está metida en fotografía, que ha visto y ha dicho, qué interesante lo que decía, yo no estoy metida en cosas de fotografía, pero qué interesante esta entrevista. También gente de la fotografía, que sabe de fotografía y que también han disfrutado las entrevistas. Luego también recuerdo, ¿no? Un amigo que me decía que al haber escuchado Fontcuberta en el primer episodio, él también llevaba tiempo, o sea, pues hace fotos, pero bueno, sin más, ¿no? Y que recordaba, o sea, que le había entrado como ganas de volver a retomar la fotografía, ¿no? Y que tenía un libro de Fontcuberta y dices, que me lo voy a volver a leer. O sea, y esas cosas son súper bonitas porque, o sea, no somos aquí, no tenemos la varita mágica, ¿no? Pero que detrás de cada persona que nos está escuchando hay una historia y la pena es no saber más, ¿no? Pero pues gente con la que hablas más a diario o así te comentan. Y a mí me pasó también que quedé con un chico en Bilbao que me había comprado el libro y me dijo que andaba buscando podcast de fotografía porque él siempre había hecho mucha foto y que ya hacía años que estaba desencantado y tal, ¿no? Y que, bueno, pues que dio con nosotras y que le encantó el podcast y que se ha vuelto a enganchar a la fotografía. Y digo, ¿ves? Es que estas cosas son muy bonitas, son muy, muy chulas. Pues con esas cosas nos quedamos, ¿eh? Pues sí. Venga, vamos a por otra. Dale. A ver, Leire, ¿por qué no has publicado nada? Esa no es mía de trampa, ¿eh? No, esa es que no nos han mandado a parar. Le he dicho, a ver si vas a estar colando preguntas tuyas. Esto me lo han preguntado un montón de veces. Me alegra que me hagas esa pregunta. Pues porque yo, o sea, primero voy a decir, ¿por qué no he publicado un fotolibro? Pues porque yo no soy fotógrafa. Inma es fotógrafa, yo no soy fotógrafa. Yo soy divulgadora en fotografía, investigo mucho en fotografía, me encanta la fotografía y hago fotos muy poquitas, pero para mí es un hobby. Yo no cuento cosas a través de la fotografía porque yo no, igual es porque, fíjate, alguna vez he pensado, no siento la necesidad de expresarme a través de la fotografía, porque yo me expreso más a través de la escritura. Entonces, como tengo ya ese canal de expresión, no tengo esa necesidad de expresarme a través de las fotos. Yo cuando hago fotos, hago fotos para evadirme, pero no porque necesite contar algo a través de las fotos. Entonces yo... Por eso no creo, bueno, no sé, igual dentro de 5 años hago un fotolibro porque de repente, oye, pues tengo algo que contar a través de las fotos, ¿no? Pero es por eso, y mucha gente me pregunta, dice, ¿tú qué hablas de fotolibros así? A ver cuándo sacas, yo creo que hay gente que me dice, a ver tú, ¿qué fotolibro haces? Tanto que dices esto me gusta, esto no me gusta, ¿no? Igual también se podría referir, porque la pregunta es así cortita, pero igual
también puede ser no solo una publicación de fotos, ¿no? Sino imagínate, pues un libro escribiendo cosas que sobre... tú... Eso sí que tengo ganas de hacerlo y más de una vez me he hecho hasta un pequeño guión de lo que podría hacer. Llamamos a Dani, ¿eh? Sí, pero necesito tiempo. Ya, el factor tiempo en Sí, este caso, y luego eso te exige mucha concentración y meterte mucho en eso, y yo ahora estoy en varias cosas. Entonces... yo creo que va a haber un momento en el que el cuerpo y la cabeza me lo van a pedir, pero no va a ser a corto plazo. Pero es una cosa que la gente, claro, pues si hablas de libros, es como todo el mundo dice, bueno, ¿y tú qué? ¿Cuándo vas a dar a luz? Pues todavía no estoy ni gestando. Pues, o sea que me gustaría, pero bueno, quién sabe, lo voy a dejar así en el aire. Who knows? Bueno, a mí me preguntan que por qué hago fotolibros. Pues casi que lo has contestado tú. Yo sí que necesito la fotografía como medio de expresión. Y el otro día que estuvimos con Bari Caramés, quedaros con ese nombre para la segunda temporada, hablando pues de lo que significa para nosotros la fotografía, ¿no? Pues hablando de trabajos que son más personales, como este mío último, con uno que tiene haciendo, ¿no? Que dentro de, no me quiero poner así en plan mustia, no dentro del sufrimiento, ¿no? Sino las vivencias que tienes, ¿no? Tenemos la suerte de poder canalizarlo de alguna manera. Y yo creo que a mí el hecho de hacer las fotos, luego el editar, el hacer esa edición, como hablábamos también con Elisa y así, ¿no? Y Lourdes, esa parte de juego en el que tú te haces como un poco, te reencuentras, te ves, lo disfrutas, lo sufres. A mí me gusta mucho, lo disfruto un montón. Y luego el ver que eres capaz de llegar a hacerlo y decir, he hecho esto. Sí, pero al final es un reto también, ¿no? Es una necesidad y es un reto. Sí, en muchos sentidos. Y yo a veces, fíjate, sí que lo noto más como una necesidad que como un reto. Y es que yo creo que es que nunca he sido competitiva. Yo jugaba, o sea, yo hacía atletismo y me daba igual llegar a la última. O sea, y me acuerdo una vez mi madre que me echó una bronca y yo, pero si yo vengo a hacer deporte, o sea, es mi nivel de competitividad, ¿no? Es más eso, es una necesidad y es una cuestión de... Sí, alguna vez me han definido un par de personas que me conocen bastante como determinación, ¿no? El otro día también cuando estuvimos en la presentación me preguntaba Javi Bejarano si ¿y no has pensado en ningún momento en dejarlo? Dijo, lo pensé y dije, es que creo, mira que lo he llorado, que lo he sufrido, que tú lo sabes. En ningún momento he dicho que no lo iba a dejar. He estado muy... Lo ibas a mandar a la mierda. No, he estado muy desilusionada en muchos momentos, en muchísimos. Pero sí que es verdad que no he llegado a ese punto de decir no lo quiero hacer. Así que yo pues por eso hago fotolibros. Porque tiene esa necesidad. Sí. Venga, vamos a otra. Sí. Venga. Nos ponen, ¿qué fotógrafo o fotógrafa se os ha resistido para quedar en la primera temporada? Yo creo que nadie. Ninguno, ni ninguna, ¿no? Es que eso ha sido una de las cosas también que nos ha sorprendido. Sí que es verdad que tenemos ahí un email pendiente de contestar que lo hemos vuelto a retomar, pero no vamos a decir el nombre, porque si lo conseguimos para la segunda... Un email pendiente. Ay, madre, que me ha pillado ahora. Revisaré emails. Mira, te lo voy a escribir en un post-it. Ah, vale. Esto va a quedar como anécdota si todo va bien para la segunda temporada. Sí, pero no ha sido, pero yo no lo pondría en esto de que nos... No es de resistir, porque al final hay otras circunstancias, pero no es la palabra resistir, sino es como, con la gana de que tienes. Yo creo que en general ha sido todo lo contrario, o sea, de hecho ha habido gente a la que hemos contactado y decían, qué bien, estaba esperando que... Sí, y además hay gente que igual te decía, y a mí... Como diciendo, ¿y por qué a mí? ¿Por qué no? Ya, ¿No? Pues al final es como... Sí, y a todo el mundo que le hemos comentado también, siempre la gente está muy, muy dispuesta, siempre cuando queráis y tal. O sea, en ese sentido está siendo una gozada. Así que de momento nadie se ha resistido. Bueno, también nos han preguntado ya desde hace semanas que si habrá segunda temporada. Pues eso ya hemos contestado. De hecho, voy a adelantar una cosa, y es que hay ya algún capítulo de la segunda temporada que está incluso hasta grabado. Hasta grabado, o sea que, hay unos aunque cuantos. nos echemos atrás, que no nos vamos a echar atrás,
hay cosas a las que tenemos que dar salida. Sí, si pasara alguna catástrofe o alguna historia, pues bueno, tenemos ahí esas pildoritas. La segunda temporada está en marcha desde hace ya algunas semanas. Ostras, pues estábamos hablando antes desde cuando habíamos dado un pequeñito parón para descansar y ostras. Sí, porque hubo semanas que hemos tenido un tute. Sí. Vamos, de hecho, el podcast en las primeras semanas a las 2 nos provocó hasta insomnio. Sí. Y no estoy... No es broma. Bromeando. O sea, es verdad. Y nuestro primer mensaje a la mañana era, no he dormido. Sí. Me he despertado ¿Qué a tal las estás? 3. ¿Has dormido? ¿Has descansado? No, así. me he despertado a las 3. No sé, o sea, así, ¿eh? Sí. Luego ya hemos recuperado un poco los biorritmos. Pero no penséis que es por preocupación ni... No. Yo creo que era como el entusiasmo ese de la que sobreexcitación. Eso es sobreexcitación. Sí. O sea, como que vamos a hacer esto. Además, o sea, pues lo que comentábamos con Gloria es que te viene una idea en cualquier momento, en cualquier sitio, entonces tu cerebro no para, está todo el rato ahí. Y yo me acuerdo de estar en la cama y estaba todo el rato dando vueltas, y se me ocurrían cosas, y yo tenía una libretita en la mesilla siempre y daba la luz y apuntaba y tal, y decía, madre mía, Leire, son las 3:30 de la mañana, o sea, es hora de dormir. Pero bueno, esto ya nos hemos tranquilizado bastante. Sí, a ver qué nos depara la segunda. Venga, vamos a por otra. Esta me ha hecho mucha gracia. A ver. Porque qué fama tenemos, ¿eh? Nos ponen... ¿Os invitan a esos pinchos playeros cada vez que os ven? Porque menuda publicidad turística de las playas y comida. Jeje. Pues no nos invitan ni nos hacen... Pues igual nos lo tenemos que plantear, porque somos unas consumidoras muy agradecidas. Sí. Y ahí también solemos llevarnos las libretitas. Sí. Bueno, yo enseño, ya que estamos, para los que nos... De hecho, esta me la trajo Inma de Berlín. Ay, sí, esa Made in Berlin, donde se me rompió la cámara. Sí, todo tiene un ciclo. Sustituta, ya tengo sustituta. Iba a ir a Lanzarote con Elisa. ¿no? Pues mi cuaderno 1, que ha viajado a la playa mucho con nosotras, y el cuaderno original, este es de las entrevistas. Y este es el de los apuntes del principio, de posibles invitados, de cómo queríamos tenerlo de las redes, las imágenes, la logística que había que comprar, los micrófonos, todas estas historias. Pero bueno, que resolviendo la duda de si nos invitan o tal... No nos invitan. Pero estamos abiertas a invitaciones de tips. Sí. Tenemos de un problema. Vamos. ¿Qué nos va a decir? Vamos, nos invitan hasta la cocina, pero justo, vamos. Pero que vamos encantadas también, ¿eh? Así que la playa... Di de verdad, que vamos por vicio. Pues sí. Porque nos gusta ir y porque nos gusta comer. Nos gusta el vino. Y luego ya nos hacemos un vídeo y ya parece que hemos justificado el viaje. Pues sí. hacemos trabajo podcastero. Eso es. Venga, vamos a por otra. Bueno, también nos preguntaban cómo nació la idea de hacer el podcast, pero bueno, ya lo hemos comentado antes. Así que, ¿qué vamos a decir? La del nombre. El nombre. Eso es. El nombre del podcast. Sí, porque además es que por aquí, ¿cómo surgió el nombre? Sí. Nosotras teníamos claro desde el principio que queríamos ponerle un nombre, o sea, ya nos estábamos poniendo las cosas difíciles, que diera a entender que era un podcast hecho por 2 mujeres, pero sin que en el nombre apareciera la palabra mujer. Ni nuestros nombres. Y entonces empezamos a darle... la verdad es que casi no me acuerdo. Y es que al principio también jugábamos, antes de dar con los nombres, como con partes de la cámara. Un poco como con el espejo. Pero bueno, hasta que llegamos al espejo no sé cuántas partes de la cámara pasaron. Yo creo que desmontamos una cámara entera, sí, prácticamente. Y luego eso, menos mal que Nacho, ahí estuvo certero y empezamos así un poco ya entre los 3 y bueno, el espejo nos daba también ese juego a decir quién se pone a mirar hoy delante de nuestro espejo. Y luego pues dimos al final pues eso, 2 fotógrafas que nos gustan, que las 2 han utilizado el espejo también en sus fotografías, que se han hecho autorretratos y que son fotógrafas que dentro del mundo de la fotografía son muy conocidas. Entonces, pues al final, es que no sé, nos levantamos de una mañana con esa frase en la cabeza del espejo de Vivian y Francesca, que dijimos, igual es muy largo. Y sí que hubo un momento de duda de llamarla igual solo Vivian y Francesca, pero yo también quería, y las 2 queríamos que el título tuviera ese guiño fotográfico, ¿no? Y el espejo es algo, aparte de ser algo que usaban Vivian y Francesca, también el espejo es algo que tiene mucho que ver con la fotografía y con las cámaras, ¿no? Y cuando dimos con él, yo recuerdo la sensación esa de decir,
es este el nombre. O sea, no de quedarte con la duda de, igual, ¿no? O sea, dimos y digo, fija, es un nombre, dos mujeres que tienen que ver con la fotografía, que son reconocibles, el guiño al espejo, a la fotografía, al autorretrato, a ponerte delante de un espejo. Yo, mira, me estoy acordando, ya habíamos dado con el nombre, habíamos estado con Nacho para hablar un poco, a ver, así del diseño que queríamos, que delegamos completamente porque nosotras, de eso, vamos... poco y mal. Y me acuerdo que veníamos tú y yo, no sé si te acuerdas, en la Lóndiga, en Azcuna Centro A, de escuchar a Vicente Paredes hacer la presentación de su libro, de Super Euskadi. Y luego tú y yo estuvimos tomando algo y nos llegó un email de Nacho con la imagen del podcast. Es verdad. Y en mi móvil no salía bien el PDF. Y yo decía, esto sí, pero esto no entiendo. Claro, se quedaba como... Sí, es verdad que no. Lo de las teles de antes, cuando se cortaba un poco. Y yo, esto no entiendo nada, esto es súper moderno. Y las dos, estos colores flúor, porque salían rayas, o sea, bandas de colores flúor. Y esto acaba que, pero esto es muy moderno, no entiendo nada. Pero si es esto sí. Además era gracioso porque había hecho él un montaje muy gracioso que eran nuestras caras dentro de las fotos de Vivian y Francesca. Y era como, en los cuerpos de Vivian. En los cuerpos de Vivian y Francesca. Además no nos dimos cuenta. Claro, no nos dimos cuenta, se veía como raro porque era es que se veía como oscurecido, entonces no se distinguía bien. Y estábamos como súper emocionados, en plan, bueno, mira, vamos a casa y así ya que entre bien internet y lo vemos, porque estábamos con la emoción ahí a tope. Y fue bonito porque además que lo vivimos juntas. O sea, sí, porque llegó el email y estábamos las dos juntas. Y ahí estábamos también comiendo algo. Bueno, qué raro. Mira, esta es curiosa. Claro, al principio también nos decían mucho, ¿no? Esta pregunta no es de las de ahora, pero yo me estaba acordando estos días que decían, ¿y cómo? Me decía una amiga que se llama Cristina, ¿y cómo vais a hacer un podcast de fotografía si no se van a ver las fotos, ¿no? Y yo no había sido consciente de eso, porque dije, bueno, yo por ejemplo, un podcast que me encanta, yo soy muy podcastera, es el de la Script, que habla de teatro, de cine, de series, van actores, directores, actrices, guionistas, van de todo, ¿no? Y no estás viendo una peli ni estás viendo una serie. Y digo, ojo, si es que eso es lo interesante, ¿no? El que consigas traer al personaje, entenderme, a la persona invitada, y que se sienta libre para hablar de lo que quiera, de lo que hace, ¿no? Y creo que eso también le ha dado como cierto halo de misterio y de curiosidad a la gente, ¿no? El ir a ver las cosas. De que la imagen, por así decirlo, tampoco te desvía la atención, ¿no? Y tú puedes crear a través del misterio, puedes crear esa curiosidad en la gente por ver un trabajo concreto. Claro. Luego sí que es verdad que un poco para paliar esa carencia de imagen, una de las decisiones que tomamos fue la de crear el canal de YouTube. Sí. Y algunas de las fotografías, porque a veces hacemos secciones, otras no, depende de cómo andemos de curro y de tiempo. También por eso muchas veces hacemos referencia al canal de YouTube, porque allí se ven algunas, si estamos hablando de alguna fotografía en concreto, de algún autor, algún fotolibro que hemos hablado alguna vez, lo enseñamos ahí. Sí que es verdad que la imagen es importante, pero no es imprescindible para hablar de fotografía. No. Sobre todo porque no estás hablando muchas veces de fotografías concretas, ¿no? Pues estás hablando de cómo un autor se plantea su trabajo. Sí, no es algo técnico en el que tienes que saber no es algo descriptivo, el F. Claro, y no es algo descriptivo tampoco. Y yo creo que también te lleva muchas veces a pensar más que a mirar. En fotografía se mira mucho y a veces se piensa poco. Y yo creo que a veces también está bien hacer una especie de proceso de reflexión sobre la imagen. Yo que soy más teórica de estas cosas. Pero sí que es verdad, hay que pensar mucho. La foto finish, por decirlo de alguna manera, es el resultado de muchísimas cosas. Es la culminación de un proceso, de todo un proceso que lleva muchísimas cosas detrás, no es solo el clic de la cámara. Me acuerdo en un taller con Juan Balbuena, bueno, yo creo que ya le nombra más veces, o sea, que, bueno, Juan, un saludo si me estás oyendo. Estuvimos contigo en Soria también. No te estoy pidiendo nada a cambio, es que yo con él aprendí mucho en un taller que hice, ¿no? Hace muchos años. Y él hablaba pues del porcentaje que es hacer las fotos dentro de un proyecto, ¿no? Y es que es una parte muy pequeña,
muy pequeña, porque puedes partir de procesos como lo que hablábamos con Toni, ¿no? O que vienes de una idea previa y trabajas sobre ello, o vas viendo lo que tú estás haciendo y empiezas a trabajar sobre otra cosa, o es algo muy de tripa, es algo que de repente sientes y te apetece hacer, o es un trabajo que te surge por un encargo, lo que sea, ¿no? Las fotos, es que hacer el acto fotográfico, por decirlo de alguna manera, es que ¿qué puede ser? Un 10%, un 15%, un 8%, porque todo lo que hay por detrás es mucho tiempo de pensar. Ya puede ser una persona, pues igual se tiene que organizar viajes, de lo que sea, ¿no? Pues ya estás haciendo una planificación. O si eres, por ejemplo, en el caso de Sofía, o de que tienes que pensar en cómo quieres retratar a la persona, cuál es su ambiente, no sé qué. Entonces, todo ese trabajo previo es hiper importante. Y lo de pensar, bueno, yo creo que es fundamental. Es fundamental y es básico. O sea, yo lo veo así. Así que no soy así tan teórica como tú, No, pero estoy completamente de acuerdo. Sí. Otra cosita que nos preguntan, ¿cuáles son vuestros próximos proyectos fotográficos? Pues mira, eso es más para Inma. Los más inminentes es hacernos una foto hoy. Con nuestras galas de Vivian y Francesca. Ese es el más inmediato. Bueno, el mío, fotográfico, hombre, pues el mío seguir con el podcast, desde luego, seguir con descubriendo fotógrafos y trabajos en mi cuenta de Instagram y seguir un poco con lo que hago hasta ahora, que ya es bastante, aunque he parado un poquito para recuperar fuerzas, pero bueno, mi gran proyecto fotográfico es ese, no es un fotolibro ni hacer fotos, pero en realidad ese es mi proyecto fotográfico. Pues el mío también, arrancar con la segunda. Bueno, lo que he comentado antes, que me voy con Elisa Miralles y con un grupo, creo que somos como 10 personas y los responsables son Elisa Miralles y Rafa Costa, allí en Lanzarote para conocer la isla y hacer algo interesante allí, fotográfico, y bueno, eso me apetece un montón, la verdad. ¿Y qué más? Bueno, pues de cara a septiembre empezar con un proyecto nuevo en el que Dani Rodríguez también tiene parte de culpa, Dani Rodríguez y Ricky Dávila, que bueno, que ya hablaremos de eso. Ya lo y pues la verdad, pues seguir vendiendo pues libros. ¿te parecerá poco todo lo que has dicho? Sí, Madre estoy mía. mirando a ver si con un poquito de suerte, como en verano estaré por Galicia, hacer una presentación en un sitio que es muy especial para mí. Y bueno, si sale todo bien, pues ya lo anunciaré en redes y todas estas cosas, que eso me apetece un montón. Y presentar en Galicia el libro ya me parece como... En Galicia hay pinchos también, ¿no? Hay tapiñas. Hay tapiñas en Galicia. Bueno, está bien. Sí, que haya bueno, a ti no te tapiñas. gusta la empanada, pero hay empanada, Eso, claro. hay de todo. Pero hay mujer. pulpo y yo soy muy de pulpo. O sea que... Hay de mar y de tierra, hay de todo. Pues, ¿queda más? No, lo único, mira, una cosita voy a decir. El otro día me mandó una amiga que también es fotógrafa, hola Ruth, me mandó un WhatsApp de cómo nos veía. Es que me hace mucha gracia. Es una pena que no nos diga eso la gente, ¿no? Cómo nos escuchan o dónde nos escuchan. Creo que donde más nos escuchan es en los viajes, de ir y venir al trabajo. Sí, o sea, eso ahí estamos. me ha dicho bastante gente. Un montón de gente. Luego también una amiga que vive en Zarauz, Leira Zurmendi, me decía, ¿no? Viene a Bilbao los martes y me dice, me he enganchado al podcast, no sé qué, y me dice, pues los viajes se me hacen más cortos. Digo, pues está bien, porque más o menos es el viaje de Donosti Bilbao, ¿no? Sí, más o menos. Pues el otro día esta chica me mandó un WhatsApp de un vídeo tenía el móvil apoyado en la típica peana para poder ver, y abre así plano y estaba planchando. Y es que nosotras no, pero es que yo hay muchos podcasts que los veo así. Ese momento plancha tedioso, o sea, un buen podcast. O sea, poner algo que te acompañe, que no sé qué, y me pareció tan gracioso que he dicho, el espejo de Vivian y Francesca es compatible hasta con la plancha. O sea, a ver cuánta gente puede decir eso. Sí. Y bueno, más o menos estas son un poquito las preguntas que bueno, pues nos ha quedado un programa súper completo. Yo no sé ya cuántas horas llevamos hablando, pero me está entrando un poco miedo. Pues, a pesar de decir un poco de hambre. También. Un poco flojera. Y nos queda hacernos las fotos. Este es nuestro proyecto fotográfico más a corto plazo. Las fotos, sí, mira, más ha salido el sol, que ha hecho un día un poco... La luz norte para hacer fotos, bien, pero hoy nos apetece un poco más de luz. Sí.
Pues Así que nada, Leire. ya, ahora sí que sí, se acaba ya la primera temporada, que no lo decimos tristes, sino contentas, porque ¿quién nos iba a decir a nosotros el 17 de enero o el 17 de noviembre cuando estábamos haciendo el capítulo 0 o el episodio 0 que hicimos con nuestro amigo Mauro? Sí. Ha sido una gozada. Sí. Esta primera temporada. La segunda yo creo que también va a tener sus cositas. Los 4 o 5 que ya están por ahí. Sí, y otros que van a caer. Sí. Que van a caer, que ya han dicho ellos además que van a caer, que no suene amenaza, porque es que ellos tienen intención de caer y de ponerse... Como y algunos son de los que nos han preguntado, pero no hemos querido dar nombres, porque nos han dicho, ¿y cuándo no sé quién? ¿Y cuándo no sé quién? Que también nos hemos leído, pero bueno. Nos vamos a dejar ahí en el anonimato. Sí, momento. No vamos a hacer spoiler. No, vamos a pasar un verano tranquilitas, descansando un poquito en la medida posible. Retomando fuerzas. Exacto. Y esperamos que vosotros y vosotras también disfrutéis del verano, que disfrutéis de la fotografía también en verano y que esperamos veros, escucharos y sentiros ahí al otro lado a partir de, yo creo que será octubre. Sí, porque al final septiembre entre una cosa y otra se pasa. Que aterrizo, me pongo bien y me coloco y cojo un poco Pero ritmo. Nosotras ahora nos damos un pequeñito break, pero pequeñito. De hecho, ya estamos retomando qué cositas teníamos pendientes de con la segunda, volver a contactar con personas y demás, así que todo lo que podamos ir avanzando haremos. Pero lanzar en octubre, que es como cuando ya empieza el curso oficial. Y no os olvidéis de que no sé exactamente el día, por eso no me voy a meter en ningún jardín con esto, pero que después de este programa iremos publicando una serie de vídeos, algunos con los mejores momentos, otros con los más graciosos, que los ha habido y muchos en esta primera temporada. Así que para que sigáis disfrutando un poco de este momento Espejo, Vivian y Francesca. Así que nada, que nos seguiremos viendo y que estamos disfrutando. Y los que no habéis podido escucharnos, porque sabemos que es mucho atracón, cada 15 días, eso, ahorita y tal. Pues que ahora viene el verano, viene la piscina, viene el sol, tú te pones así un poquito y oyes, pues te pones al día. Exacto. Así que nada, os esperamos en octubre, con la segunda temporada de El Espejo de Vivian y Francesca. Agur.